Es bastante gracioso porque cuando eres niño, pues bueno, nuestra época era distinto, ¿no? En plan, Playmobil, te hacía ilusión, querías estos regalos, la PSP, ¿no? Los Legos. Bueno, yo era más de Playmobil, la verdad. Sí, yo siempre he sido más de Playmobil, pero el Lego tenía su gracia. Yo la verdad es que nunca he tenido mucho Lego, así que no lo sé. Yo era de Playmobiles, pero bueno, eso. Te hacen ilusión esos regalos cuando querías la PSP, me acuerdo de coches teledirigidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con el tiempo te vas dando cuenta de cuáles son los verdaderos regalos, ¿no? Y evidentemente hoy se habla mucho, ¿no? De esa disciplina férrea que te ponen tus padres, es un gran regalo, ¿no? Porque luego vemos a la generación, nuestra generación, mucha gente de nuestra generación, que les han dejado más y está hecho una mierda, ¿no? Precisamente por ese regalo que es la disciplina. Pero yo diría que uno de los regalos más grandes, al menos en mi caso, que me han dado mis padres, y en gran medida yo creo que es, sin darse cuenta, es precisamente la fe. La fe en Dios, la fe en lo que digo, una fe cristiana en este caso, ¿no? Pero le damos, yo creo que le quitamos mucha importancia hoy en día. Yo estoy de acuerdo. Y es que al final es gracioso, ¿no? Porque la discusión o lo que se suele decir hoy en día, no, es que a los niños hay que dejar que ellos descubran las cosas, es que si no le estás adoctrinando en una fe, lo que tú quieras. Lo primero que hay que dejar claro es que si no les adoctrinas, entre comillas, en la fe, le estás adoctrinando en el ateísmo. Efectivamente. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Por qué tengo que dejar que mis hijos no tengan esa creencia? Porque al final hay que entender, yo pienso que los padres que no han dado una fe a sus hijos, me da igual de la religión, le están poniendo en una contrapartida, porque al final hay que entender, le están poniendo en desventaja, quiero decir, porque al final el ser humano, y esto se ha demostrado desde siempre, llega a un punto en su vida en el que se plantea a Dios, en el que dice, ¿quién es Dios? ¿Qué hay después de la muerte? Esas ciertas preguntas, y si tú nunca has tenido una pequeña guía, estás muy perdido, ¿vale? Entonces me hace gracia hoy como, no, es que al chaval no hay que meterle nada, no hay que ni bautizarle, ni esto, ni lo otro, hay que dejar que él descubra. Es que, entonces, ¿para qué tenemos profesores? Que descubran los chavales las matemáticas. Claro, pero es que si vamos a considerar que enseñar cualquier cosa es adoctrinar, no se puede enseñar absolutamente nada. Pero si yo te estoy enseñando que 1 más 1 es 2, por mucho que sea el camino correcto, bla, 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 no te estoy adoctrinando en pensar que eso es así. No, lo mismo. Si yo te digo que la Tierra es esférica, no puedes decirlo. La Tierra es esférica, no puedes decirlo. La Tierra es plana, no puedes... O sea, al final no puedes decir nada. Pero básicamente, que si nos damos cuenta, al final lo que se intenta hoy en día, y eso es gracioso, es que sea el Estado el que determine qué coño educa y qué no. O sea, si el Estado te dice esto es lo correcto, esto es lo que debemos hacer. Eso es curioso. Entonces, pero es muy gracioso, porque es que al final rompiendo los roles tradicionales que había, en que la madre al final cuidaba más a los hijos, había una educación en casa, hoy en día lo que hacemos es externalizar la educación y decir que el Estado les eduque lo que sea. Y por eso salen engendros enfermizos, ¿vale? Como es hoy en día. Y repito, que es que eso, y son pequeños detalles, lo mismo, el ir a misa con tus padres de pequeño, el que te lleven a catequesis, que al final... Repito, que a lo mejor es que en un primer momento evidentemente tus padres son los que te indican el camino, pero tú cuando creces, y por eso está la confirmación en la Iglesia Católica, por ejemplo, sí, eres tú el que decide y el que se plantea a Dios. Y nosotros, yo he recibido, yo supongo que tú los sacramentos de bautismo, comunión y confirmación, ¿no? Sí. Hemos recibido eso. Y aún así, una vez están confirmados, nosotros... Creo que a diario nos replanteamos, bueno, no a diario, ¿no? Pero nos planteamos a Dios, dudamos de Dios. Muchas veces nos replanteamos, ¿realmente somos católicos? Porque hay cosas del catolicismo con las cuales no comulgas. Exactamente, o no coincides al 100%. Entonces, cualquier persona con 2 neuronas llega a un punto en el que igualmente se replantea, ¿Dios existe? ¿Dios real? Es muy raro, a no ser que seas, como digo, el típico tonto del pueblo, que vivas tu vida como un dogma de fe, de decir, Dios existe, ¿por qué? Porque existe. O Dios es porque me lo han dicho. No creo que haya mucha gente así. El problema es que nos quieren vender continuamente los medios progres de los cojones, que esto es así, que tú al chaval le dices, va a un colegio de monjas y ya el chaval va a ser un curilla. Pero por favor. Que no funciona así. Ni de cerca. Pero lo gracioso es que al final se está hablando de que, pues eso, adoctrinamiento, si enseñas el cristianismo, adoctrinamiento, si enseñas cualquier tipo de religión, porque al final no es específicamente el cristianismo, es cualquier religión. No, hoy en día no. Sí, sobre todo en el mundo occidental. En el mundo occidental hay un ataque a la cruz. Efectivamente, hay religiones de primera y de segunda ahora mismo, a las que se puede atacar porque nadie hace nada, y a las que no puedes decir ni mu porque a nada que digas un poquito, todo el mundo salta. Pero al final lo gracioso es que, como bien dices, todo el mundo al final en su vida llega a un punto en el que se plantea esto. Y si no, muy triste es tu vida. Todo el mundo. El problema es que mucha gente, yo creo que a día de hoy, precisamente por el adoctrinamiento institucional y todo lo que ha habido durante años, se plantea, ¿hay algo más en esta vida? ¿Hay un mundo espiritual? ¿Hay algo un poco más profundo? La respuesta directamente, la ciencia dice que no.
Que eso me hace gracia. La ciencia no dice que no. Primero no dice que no, y segundo sí. que hoy en día me hace gracia estos típicos que van... A mí los ateos les respeto, me parece que es una opinión un poco... poco reflexiva. Mi opinión de niño. Sí, yo también lo pienso. Evidentemente cada idea es respetable dentro de lo que cabe, que esto también habría que debatirlo. Pero se creen muy graciosos, se creen como los más listos, ¿no? Y me hace gracia porque muchas veces lees en comentarios, no sé si de ateos, agnósticos o gilipollas simplemente, que te dicen, hombre, es que hay que ser muy maduro para creer, es que hay que ser muy idiota para creer. Pero si tú lo que estás haciendo es creer ciegamente a la ciencia. O sea, tú estás poniendo un nuevo Dios, que es la ciencia, en los libros. Y a Einstein, y a Hawking, y a su puta madre. Es lo que estás haciendo. Y eso no se lo cuestionan. Claro que no se lo cuestionan. Es lo gracioso. Tú y yo hemos hablado muchas veces de eso, que al final yo soy muy científico, yo soy muy de hechos. A mí dame hechos, ¿no? Que está demostrado. Pero es que hay muchas cosas de la ciencia que, a ver, hoy decimos que es así, pero no es así. No, la ciencia, es falsable. Se demuestra en 5 años que esto no es así. Exacto. ¿Y dónde quedan todos los que pensaban que era así? Exactamente. La ciencia es falsable. Entonces tú estás creyendo con algo que está continuamente cambiando y que le das más entidad que a Cristo, o que le das más entidad que a la religión, porque sí. Hoy en día, y esto es el problema, yo sí que es verdad que creo que durante mucho tiempo hubo una moda que era el cristianismo o la religión. O sea, la gente iba a misa por ir a misa, no se planteaban casi nada y aborregados. Pero también te digo que creo que es mucho más positivo eso que lo que tenemos hoy en día. Yo creo que el ateísmo, como digo, es al final una opinión que si tú llegas a esa conclusión, perfecto, pero sí. Pero realmente el ateísmo es peligroso para la sociedad y lo estamos viendo. Es que esta es la pregunta, esta es la cuestión. Sin Dios no hay una moral objetiva. Eso es así. Entonces, a mí que me vengas tú contando, no, yo soy ateo, entonces ¿puedo acabar con tu vida? Me dirás, no, ¿por qué? Para mí individualmente, acabar con tu vida es algo positivo. ¿Por qué es negativo? Porque no hagas lo que no quieras. Bueno, es que todo eso nace de Cristo. Pues que te repito, lo que a ti te parece bien, a mí me parece mal. Hoy en día hay gente que le gusta el poliamor y hay gente que le gusta el amor individual. Hay gente a la que le gusta el Real Madrid, hay gente que le gusta el Barça. O sea, ¿por qué me vas a convencer tú, sin Dios presente, que no tengo que acabar con tu vida? Y por favor, que nadie ponga en comentarios el argumento de no, porque la ley dice que no puedes matar. Bueno, en la Alemania de 1939 no se puede hablar de ese tema, pero lo vamos a comentar así. En la Alemania del pintor austriaco era legal matar a cierta etnia, ¿verdad? Y a cierta religión. Exacto. Y eso era legal. Eso estaba bien. Todos entendemos que no, ¿verdad? No, pero evidentemente, con eso ya lo demostramos, con ese punto ya lo demostramos, pero segundo, y para mí más importante, que un grupo de humanos que yo no les tengo que dar ningún tipo de autoridad, ninguna les tendría que dar. ¿Por qué esos humanos tienen más verdad que yo? ¿Por qué hacemos pesar al colectivo por encima del individuo? Sí. ¿Por qué una colectividad decide en un momento tipificar esto como ley y eso tiene que ser correcto? ¿Y si cambia mañana? Lo mismo, por ejemplo, con el aborto y demás. O sea, ¿por qué eso es moral? Es lo que decimos, ¿no? Sin Dios no hay moral. Y sin Dios, evidentemente, pasa lo que está pasando hoy. Libertinaje, transgresión de absolutamente todo, acabar con unos, acabar con otros. O sea, al final es así. Me hace gracia también, porque, claro, hoy también se ataca al cristianismo y demás. No, pero es que las religiones han hecho mucho daño. Y es verdad, primero, nos ponemos a comparar con cosas de la Inquisición, las cruzadas, etcétera, etcétera. Pero es que no podemos hablar de épocas, juzgar las épocas antiguas con la mentalidad actual. Es que ese es el tema. A mí cuando se utiliza ese argumento me parece un poco cómico, porque es como... Es que la religión ha hecho mucho daño porque tienes que ver las cruzadas, la yihad, la Inquisición. Bueno, la Inquisición no era lo que pensáis, la Inquisición era un tribunal bastante más serio en muchas ocasiones que los civiles, pero bueno, mucha gente elegía ser juzgada por la Inquisición porque sabían que era más laxa o que iba a aplicar mejor la ley. Eso lo dejamos como paréntesis, pero es que el tema es, estamos juzgando la Edad Media con el prisma de hoy. O sea, es que igual que había guerras religiosas... Se quemaban las brujas. Exacto, ¿qué ha habido? 7 guerras religiosas, no tengo ni idea, me lo estoy inventando, no sé si son 5 o 7, vale. Vamos a poner que 7. ¿Cuántas guerras ha habido entre países? Pero si había una cada 5 años. Entonces estamos diciendo que es que la religión ha hecho mucho mal. Bueno, mucho peor han hecho los estados. Y no veo a nadie meterse con los estados. Al final es el típico ataque, como al final, es que hay que entender, en primer lugar el cristianismo al final es una religión de perdón, ¿no? La que nosotros profesamos con nuestras dudas según lo que tú quieras, ¿no? Y recalcar una vez más que ni somos expertos teólogos, que no somos cristianos ejemplares, creemos en Dios, somos pseudo practicantes, porque la verdad es que aquí, por ejemplo, en Bulgaria aquí está un poco complicado, estamos haciendo muy poco, pero no, creemos en Dios, lo hemos creído desde siempre, pensamos en Él, leemos la Biblia con mayor o menor frecuencia, dependiendo, pero eso, queremos aclarar que no somos teólogos y esto es nuestra opinión y nuestras vivencias. Exacto. ¿Vale? Pero que al final... Pero es que el tema es que cuando pones la palabra Dios, cuando tú pones Dios... las barreras de la gente se levantan directamente. Sí. Es algo impresionante, porque hoy día es luchar contra Dios. ¿Cuál es el motivo? Eso es lo que yo no entiendo. Yo no lo logro entender porque yo no lo he tenido. Pero yo sí que es cierto, yo entiendo a la gente hoy en día, la Iglesia tampoco es que haga demasiado bien.
hoy en día. Bueno, hay de todo, pero... El Papa actual, es verdad que en la propia Biblia no dice que hay que respetar, bueno, en el catolicismo no se dice que al Papa no hay que tenerle y respetarle. El Papa actual es un Papa que se ha metido en política, un Papa comunista, a mí no me gusta lo que está haciendo, pero nada. Entonces tampoco sí, siento de mi devoción, ¿no? No, pero al final yo no sé si... Yo creo que al final también son excusas, ¿no? Porque es verdad que nos ha metido la cabeza en un planteamiento por qué la Iglesia está haciendo algo negativo. Pero sí que es verdad que primero hay que diferenciar al final la institución de Cristo. Es decir, Eso Cristo Cristo es Cristo, tío. Cristo es Rey. Entonces, al final, muy bien, que haya gente es lo mismo. ¿Cómo puedes creer en Dios si hay curas que hacen esto? ¿Y qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver? Entonces, no creo en el humano tampoco, porque hay humanos que hacen esto. O sea, repito, Dios o Cristo ya sabía que nosotros estamos manchados por el pecado. Cristo dio su vida por nosotros pecadores. Que haya una persona que haya entregado su vida a Dios no significa que no sea un humano y que tenga muchos defectos, que muchas veces pensamos también, esto es otra cosa. Muchas veces yo me he sentido como un cristiano de segunda, precisamente por eso, por no ser... al final tú has estado en el camino neocatecumenal, sí. ¿De acuerdo? Yo además me he juntado con gente del Opus, me he movido con gente, mucho rojo, mucho ateo. Sí, la verdad es que nosotros tenemos bastante experiencia. Sí, entonces, como digo, yo muchas veces, por gente que estaba, por ejemplo, en el camino, no digo él, pero gente que nosotros conocíamos y él sabe de quién hablo, sí. Te sentías un cristiano de segunda, porque dices, joder, pero si es que yo peco, yo hago esto, esa muchas veces superioridad moral con la que hablan algunos, y al final, repito, Cristo dio la vida por todos porque sabía que todos estamos manchados y nosotros no podemos salvarnos sin Cristo. O sea, nosotros, la gente, ¿no?, que va aquí señalando que en este libro de pecado que tire la primera piedra. Pero muchas veces me he sentido eso, cristiano segundo, y muchas veces dices, no, es que el cura es más importante que tú, el sacerdote es más importante que tú, es que a los ojos de Dios eso es falso. Otra cosa es que en la jerarquía institucional de la Iglesia tengan un papel distinto, llámalo. Sí, ¿no? Y al final, teóricamente, el sacerdote lo que tiene que hacer es guiar a sus feligreses, en este caso, ¿no?, a su pueblo, por decirlo de alguna forma, intentar guiarles por el buen camino, pero ya está. O sea, fuera de eso es una persona como tú. Fuera de eso, un sacerdote también peca. Es que muchas veces... Esto yo creo que es la típica religiosidad natural que hay en el pasado, ¿no? Pues en la dictadura española, como había que ir a misa, todo el mundo iba a misa. ¿Pero por qué creían? Exacto. Es decir, era una religiosidad natural. También esa típica frase de me pasa algo malo, es que qué malo es Dios. Eso es una correlación bastante... Entonces, todo lo bueno que te pasa vas a decir que es Dios. Pero eso es algo que te das cuenta que pasa en los dos sentidos. Es decir, hay personas que son muy devotas a Dios y que le dan gracias a Dios por todo y le dan el honor y los triunfos a Cristo. Le dicen, esto es gracias a ti, pero luego cuando les pasa algo malo, no se ponen en las manos de Dios. Es decir, tío, esto es algo muy complicado y por eso yo creo que al final es debatible como todo, ¿no? Pero yo creo que una persona que cree en Dios, que cree en algo superior, requiere un grado de madurez superior también, porque al final tienes que entender que hay alguien por encima de ti. Creo que muchos ateos son simplemente extremadamente humanistas, ¿no? Se creen que somos, como digo, que somos dioses. Exactamente. Que somos dioses. Entonces se creen demasiado... pero yo llego a entender a los ateos porque, repito, ha habido una corriente continua de ataque, pero es que concretamente al cristianismo, porque nos damos cuenta en España, políticos felicitando el Ramadán, el Islam, por todos los... Pero luego ni siquiera felicitan la Navidad. No, si atacan la Navidad. Pascua. O la atacan en la Navidad. Entonces, ¿por qué? Y esto es lo que me pregunto. Primero, si el cristianismo es la religión con más almas, que tiene bastantes millones más que el Islam, no, 100%. Además, es la religión más atacada por el mundo mainstream. Ya simplemente eso me hace ver, o me hace reflexionar, evidentemente esto habría que contarlo mucho más. Yo creo, evidentemente, si no creo en esta religión, que es la religión verdadera. Esto es algo que da mucho de qué hablar, pero el Islam, como digo, no ha sido atacado prácticamente históricamente al nivel del cristianismo jamás. No. Y parte de unas bases muy distintas del cristianismo, por ejemplo, simplemente con su principal profeta, Mohamed, que, como digo, mientras Cristo, que es nuestro Mesías, el Salvador, es Dios, era un hombre ejemplar en todo, aunque luego hay estos evangelios apócrifos que decían que había estado con la María, no sé con qué hostias, que había tenido relaciones sexuales y un hijo, bueno, pero son cosas que ni siquiera son oficiales y nada. No es solo que no sea oficial, es que al final, vamos a ver, en el momento en el que se crea la Iglesia, por decirlo de alguna forma, en el momento en el que Jesucristo muere y ya, digamos, empieza a esparcir su palabra y todo esto, surge mucha gente que son falsos apóstoles, en el sentido de que nunca han sido un apóstol, pero estaban un poquito cerca de Jesucristo y se forman su propia iglesia o cambian cosas. Sí. Entonces, a ver, esto es mucho más complicado. No podemos tener la visión de que la iglesia ha cogido lo que le interesa y te oculta el resto,
pero es que realmente los evangelios apócrifos los puede leer cualquiera. Sí. O sea, si buscas un poquito los encuentras. Sí, no es verdad. Entonces tampoco es que esté escondido, ¿no? Pero eso, al final Cristo, la historia que nosotros sabemos y la aceptada incluso por los musulmanes, es que era un hombre ejemplar, esto y lo otro. En cambio, Mohamed es una persona que con ¿cómo puedes tener como ser ejemplar, como profeta, una persona que se casó con una niña de 6 años y que mantuvo sus primeras relaciones sexuales cuando mantuvo la menstruación, cuando la menstruación con 9 años? Eso es ejemplar. Bueno, es que yo ya sabes que este tema lo hemos hablado alguna vez y yo sabes que tengo mis recelos con el Islam por muchos motivos. Luego podemos entrar en doctrina y tal, también hay muchas cosas que me chirrían, pero el simple hecho de que, sinceramente, o sea, el judaísmo no es una religión que se expandiera con guerras, no. El cristianismo no es una religión que se expandió con guerras, pero el Islam sí. Es decir, el Islam, la expansión del Islam se debe básicamente a conquistas. Entonces, esto ya me da que pensar. Evidentemente, yo lo primero que quiero decir es que prefiero el Islam al ateísmo. No, eso está, sí, porque totalmente. Sí. El Islam, y sobre todo, por ejemplo, el Corán, yo no me lo he leído, pero es una guía de vida muy buena. Evidentemente, siempre hay cosas que se pueden cuestionar, lógicamente. Hombre, y dentro de cada religión hay gente muy cuestionable, pero yo también he conocido musulmanes ejemplares. Yo todos los musulmanes que he conocido a nivel personal son gente increíble. Evidentemente, no todos, pero muchos. Yo todos, los que he conocido personalmente, una persona que veo por la calle no tengo ni puta idea. Pero musulmanes que yo he conocido personalmente son también personas ejemplares, evidentemente, de cara al público, que luego es lo de siempre. Es como muchos cristianos que de cara al público van aquí con su corbatita, con que yo no peco nunca, pero luego se va de putas cuando tiene mujer en casa, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, es las cosas que pasan a veces, y lo mismo, muchos musulmanes que dicen, yo no como cerdo, bueno, pero te metes unas lonchas de cocaína que te quedas más a gusto que vamos que un arbusto, ¿vale? Pero al final es eso. Yo, por ejemplo, del Islam envidio mucho, pero muchísimo, en la defensa ultranza de su fe. Sí. O sea, para mí, yo de verdad, yo respeto muchísimo, y lo mismo, cómo cumplen el Ramadán. Aunque luego es verdad que en otras partes del año muchas veces son más laxos y pasan de las cosas, porque al final somos humanos, que eso también hay que entenderlo. Bueno, pero exacto. Pero, por ejemplo, el cómo cumplen con el Ramadán son cosas que yo admiro muchísimo, muchísimo. Pero es una religión que no me gusta, o que no comparto, y creo que, vamos, nunca, ¿sabes? ¿No? Al final te puedes acabar convirtiendo. Bueno, sí, es algo muy evolución. Exacto, al final todo esto se trata de un criterio, todos evolucionamos, luego igual en 5 años decimos, oye... Te lees el Corán, lo estudias en detalle y dices, me pasa musulmán. Yo lo dudo mucho, sí, pero nunca digas, de este agua no beberé. Pero, a ver, es curioso porque es verdad. Yo a un ateo, lo siento, pero a un ateo no puedo respetarlo. Porque me parece una posición muy ingenua. O sea, en el momento... ¿Respetarlo en qué sentido? Respetarlo como posición. Es decir, yo no puedo respetar el ateísmo como una posición seria y madura. Hombre, decir que Dios no existe... Pero es que negar la existencia de Dios es algo que no tiene sentido. Por eso, puedo entender el que me dice, mira, soy agnóstico, que el tema es que el agnosticismo debería ser algo temporal. Sí. Es decir, yo soy agnóstico hasta que encuentro una respuesta. Perfecto. Pero es que, sinceramente, todavía no he encontrado a ninguna persona que sea atea que me salga de los argumentos de ¿y si Dios existe? ¿Por qué hay terremotos? ¿Y si es Dios un existe? vicio. Es que, de verdad, ¿habéis pensado un poquito más allá de eso? Pero no solo eso, que es que esos son los ateos que realmente se ponen a investigar lo más mínimo o a decir 4 cosas. Es que la mayoría de ateos dicen, no creo en Dios, le dices, ¿por qué? Pues porque no tiene sentido. Mentira. Porque no tiene sentido. Porque yo no creo en cuentos, yo no cuento en series de ficción que se ríen del cristiano. ¿Pero qué me estás contando, hermano? Qué bueno. Pero luego se leen todos los cómics de Superman. Sí. Y casi se creen en él. Es que... Pero lo que decía, el Islam yo no lo comparto porque al final es una religión que no aboga por el perdón. ¿Vale? Y lo mismo, porque el cristianismo me parece una religión tan poderosa, porque al final aceptamos que el ser humano es un ser que ha nacido con pecado, es un ser que ha nacido para pecar, es así, es simple, y cualquier persona suficientemente genuina y honesta consigo mismo sabe que ha cometido muchas barbaridades en su vida, micro barbaridades o mayores barbaridades. Sí, pero todos. O sea, todos. Entonces me parece que está bien, pero repito, el cristianismo siempre te permite el perdón. No tienes que hacer trabajos para acercarte a Dios o para estar salvado y que Cristo te salve. Tienes que ir de la mano de Cristo. Pero si tú el último día de tu vida dices... ¿Te arrepientes de todo? Te arrepientes de todo de verdad y aceptas a Cristo, estás. Podrías hacerlo. En cambio, en el Islam, hostia, es que te apedrean, te pueden apedrear en algunos países y esto sucede. O sea, que no me cuentes... No es una locura. No, es que hay gente que dice, en el primer mundo no, pero coño, que es que de verdad, o sea, la ley del ojo por ojo, diente por diente, el que roba le corta la mano, a la mujer que hace esto le hacen la otro. Bueno, se han visto casos, no sé si alguno lo habrá visto, pero esto es un caso extremo, que de hecho me acuerdo que te lo mandé a ti, de una persona que por su mujer ser adúltera, pues se paseó con el rostro de la mujer en la mano, pero el resto del cuerpo se quedó en casa. Vamos a decirlo de esa forma porque YouTube es muy sensible. Y este hombre salió inocente. En un juicio, salió inocente. Porque se le juzgó según el Corán, y según el Corán, yo no tengo ni idea, esto es la noticia. Igual es falso todo, me parece fantástico. Pero el vídeo está ahí.
O sea, el vídeo está y es un vídeo. Y el vídeo lo graban el marido y su hermano. Es decir, una religión que te está permitiendo hacer esto... pero también, yo aquí no quiero decir que está permitiendo, porque al final el cristianismo es lo mismo. Una religión en la que se te permite... Bueno, claro, es que la ley, claro, lo ha permitido la propia ley. Es que ese es el tema. Ese es el tema. En el porque al final es verdad que si sale un cura que ha hecho pederastia, está expulsado del... Efectivamente, y se le juzgará en la ley humana, por mucho que se arrepiente y todo eso. Eso, no sé si lo dijo Juan Pablo II, que él perdonaba el que intentó matarlo, pero tenía que cumplir el castigo humano. Y esto es así. Dios perdona. Yo lo he dicho muchas veces, esto es una frase que me has oído. Dios perdona, yo no. O sea, Dios te podrá perdonar lo que quieras. Tienes que intentar perdonar como cristiano. Sí, perfecto. Eso es de las complejidades. Lo mismo que, por ejemplo, en el cristianismo, en vez de precisamente eso, en algún sentido, ese revanchismo, esa venganza o ese me robas, te corto la mano, lo que tú quieras, yo no apoyo del todo. Es por eso que, como digo, yo creo en Dios, pero muchas cosas que dices, pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla. Es que es algo que habría que interpretarlo en primer lugar, creo. Porque es muy interpretable, y en segundo lugar yo no lo comparto, tío. Evidentemente, como digo, esto al final tendríamos que tener un teólogo y demás para que nos diera exactamente cuál es la interpretación exacta, pero vamos, una interpretación, pues, ¿qué coño es? Si te roban, acéptalo y ya está, o sea, me estás contando. No, al final también es que, a ver, esto es como siempre, no se puede interpretar de muchas formas, pero es que también podemos tener la interpretación de, pon la otra mejilla, ¿vale? Imagínate que tú me insultas con algo que yo no permito, es decir, para mí es un límite totalmente cortante en la relación. Me insultas con eso, vale, perfecto. Yo pongo la otra mejilla, ¿en qué sentido? Mira, yo te perdono, yo no te voy a guardar rencor por eso, pero tú has salido de mi vida. Exactamente. Es decir, no se trata, que esto creo que muchas veces se confunde, ¿no? El perdonar con la inacción. Es decir, tú puedes perdonar a alguien, pero eso no significa que tú tengas que seguir aguantándolo. Claro, es que al final es lo mismo, y aquí es donde nace el debate, ¿no? Que es muy complicado, porque al final, evidentemente, Cristo perdona todo, eso lo hemos dicho, ¿no? Dios perdona todo, pero nosotros no tenemos por qué. Evidentemente, como cristianos tenemos que tender al perdón, pero por ejemplo, esto es un tema que además nos puede tocar. Típica mujer que se ha dedicado a OnlyFans, y esto pasa más de lo habitual. Típica mujer que se ha dedicado a OnlyFans, una vida vergonzosa, reprochable en cada sentido, moral, ético, y más desde la perspectiva de la religión. Se convierte al cristianismo, deja todo eso. Claro, ahora tiene que venir un hombre cristiano y aceptarla con todo eso. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Teóricamente, como buen cristiano deberías, yo creo. ¿Por qué? Porque nosotros perdonamos. Pero eso no significa que tu historia haya sido borrado. Entonces, sí, ante Dios sí. Ante Dios. Sí, pero es que tú como cristiano deberías intentar obrar como Cristo. Cristo perdonaba a todos, incluso a los que le crucificaron les perdonó. Entonces, tú tienes que intentar imitar a Cristo. No tendrías que intentar perdonar a esa persona y dejarla en tu vida como... Pero es que una cosa es perdonar. Eso, vale, perfecto, perdonamos. Yo puedo, lo que te digo, pero como hemos dicho muchas veces, tú puedes haber tenido una vida de mierda, lo que decimos, vamos a poner un caso más extremo que el OnlyFans, has sido samaritana del amor, ¿vale? Y ahora te has convertido, ya has cambiado, perfecto. Dios te perdona. Yo no te voy a juzgar por eso, no te voy a juzgar. Pero yo no tengo por qué comerme tu mierda. Sí, ya, pero es que al final cuando entras al cielo, ¿cómo entras? Esto es la pregunta que hago, porque no lo sé. ¿Entras con una tabula rasa, es decir, entras con todos tus pecados borrados, olvidados? ¿O Dios sigue guardándolos? Porque en el caso en el que Jesucristo olvide tus pecados, tú deberías también olvidar a la mujer y pintarla de blanco y que sea una nueva mujer que se ha reinsertado en la sociedad. Pero es que hoy en día es un debate, yo creo, importante, moral, dentro de los cristianos. Me gustaría saber la respuesta de una persona que haya estudiado esto en profundidad, porque la verdad es que yo no sé. Si hay algún teólogo que nos hable. Bueno, y simplemente vuestra opinión también me gustaría saberla. Porque al final es que estás pasando mucho. Y si nos damos cuenta, básicamente, precisamente, volviendo al principio, ¿no? Cómo el alejarse de la moral cristiana, de la moral que es que al final, repito, las mujeres que critican al cristianismo están viviendo mejor que ninguna mujer en la historia gracias a las morales cristianos. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, mejor callar a quien te da de comer. O sea, mejor, como te digo, no morder al que te da de comer, la mano que te da de comer. Es que eso hay que ser gilipollas en esta vida. Y eso sí, el Islam... quieren igualdad, pero eso sí, ellas, las feministas, las locas, se van a un país musulmán con burka y con lo que haga falta. Pero aquí, y ahí no se aquí se mean en la puta iglesia. Que aquí lo que tendría que... Es que es eso, ¿qué hacemos con una mujer? Que tú estás en la iglesia y te vienen dos locas feministas a mear. Joder, es que si eres cristiano, ¿qué haces? ¿Te quedas así? Le pasó en Australia. Creo que era un homosexual, a un padre le dio una hostia, creo que perdió la visión de un ojo. ¿Sabes quién te digo? Te lo conté. No lo he visto. Te lo conté, un hombre con barba, que era bueno, un famoso porque predica también en redes sociales. Y entra un tío y le pega una, no sé si, creo, le estaban dando puñaladas y le pega aquí. Y el tío se levanta el padre, porque no le consigue matar, le pone la mano y dice, te perdono, te quiero, no sé qué hostias. Claro, ¿qué hacemos nosotros? Entran, porque es una falta de respeto inconmensurable. Ir a la casa de Dios a mearse.
Es que a mí lo que me sale es arrancar a la cabeza. Y entonces yo ahí entiendo perfectamente. Es decir, es que me parece que es no. Es que, vamos a ver, tú vete. Y esto me parece de verdad chapó por el Islam. Tú te vas a un país islam y dices, me cago en Alá. O haces alguna gilipollez y te ponen a palos que no sales vivo. Aquí y está perfecto. defecan en la iglesia, la queman, asesinan a un párroco y nos quedamos de brazos cruzados. Entonces, ¿qué somos, gilipollas? El problema es este, que al final Jesucristo nos enseñó en el perdón y en la paz. Y el cristianismo, como hemos dicho, nunca ha sido una religión de guerra, de conflicto, ha sido de perdón, de querer incluso al que te hace daño, al enemigo incluso. Entonces, ¿cómo actuamos ante esos ataques? Porque es que la defensa del cristianismo, es que también hay que entender esto. ¿Qué hizo el cristianismo? Acabó con la yihad. Acabó con la yihad. Limpió también España, la península. Bueno, la reconquista, sí. Pues eso te digo. Pero eso lo hizo el cristianismo. Es decir, ¿qué deberíamos haber hecho en ese sentido? ¿O qué debemos hacer en un caso más concreto como ahora con las atrocidades que están haciendo hacia los cristianos en África? Asesinatos masivos a cristianos. Es que estamos con un tema muy interesante, pero claro, al final, si el cristiano nunca se defiende, que precisamente por eso es por lo que se ataca al cristianismo y no a otras religiones, porque como bien has dicho, el cristiano no se defiende. Tenemos lo de ponerlo a otra mejilla muy interiorizado, por así decirlo. Y no solo si lo tenemos interiorizado, somos unos putos cobardes. Eso es lo que yo respeto, pero vamos, máximo a los musulmanes, de verdad, que aunque yo no comparta el Islam, tengan mis dudas sobre la doctrina, lo que quieras, respeto máximo hacia los musulmanes porque defienden su religión. De hecho, yo lo siento, yo igual soy un extremista, mucha gente me ha dicho que soy todo lo contrario a un cristiano, pero vale, perfecto, me da igual. Si yo no me califico como cristiano, yo me califico como seguidor de Cristo y yo intento ser lo más bueno, lo mejor persona posible, pero ya está. Yo no me califico como un cristiano ejemplar, nunca. Ni lo he hecho, ni lo voy a hacer. Pero una cosa que creo es eso, que falta defender sin duda. Tus valores, tus creencias. O sea, tú no puedes dejar que una persona... Está ahora de moda, entre comillas, lleva de moda ya años. El me cago en... ¿Cuál es la palabra que sigue? Todos lo sabemos. Grandísimo. No es 10, ¿vale? Todos lo sabemos. A mí es algo que me ha jodido. Yo me acuerdo que en el patio del colegio, uno de nuestros amigos que lo decía, tú y yo éramos los únicos que decían, no digas eso, pero cristianos éramos todos. Sí, pero es que es una barbaridad. Me contaste tú más una historia, no sé si fue en el Telepizza cuando estabas trabajando o algo así, que alguien dijo algo de me cago en Dios y fue un musulmán que mandó callar. Efectivamente, Mohamed, un gran chaval, he estado en su casa, una fantástica familia. No creo que me sigas, pero si me sigues, Mohamed, un abrazo desde aquí. Mohamed, lo que me hace gracia del nombre Mohamed es que hay muchísimos, ¿sabes? Entonces, al final conozco como a 7 Mohamed, pero no. El tema es que esa persona, precisamente, este chaval, ateo, comunista, como no, dijo, me cago en tal, y fue Mohamed el que le dijo, no vuelvas a decir eso. Y yo no estaba en ese momento, o sea, yo estaba al lado, pero no estaba ahí. Y cuando acabó el turno le dije, joder, gracias. O sea, gracias, tío. De verdad. Es que es impresionante que tenga que venir una persona de otra religión a defender la tuya. Es que somos impresionante. Somos demasiado tolerantes. Pero ojo, que yo no estoy hablando de defender con salir ahí con puñales a... Vamos a ver. Pero hay cierta... O sea, las palabras me cago en... Es algo que, bueno, que podemos llegar a tolerar. Dices, no vuelvas a decir eso delante mío. Exacto. Yo a todas las personas que me he relacionado, a todas cuando dicen eso, digo, delante mío no digas eso. Siempre. Vale, muy bien. Pero, por ejemplo, tío, ir a quemar una Biblia, mearse en un templo religioso, es que eso, mínimo una paliza. Yo no quiero incitar a nadie a nada, pero una buena paliza gitana. A ver, esto es algo gracioso porque, mira, estamos ahora mismo en Bulgaria, no sé si alguno conocerá el monasterio de Rila. Qué bonito. Muy bonito, por cierto, muy, muy bonito. La experiencia, a mí me encantó la experiencia en total. En sí, el viajar hasta ahí, estar en una montaña perdido, alejado de la mano de Dios, nunca mejor dicho. Cuando los otomanos vinieron aquí, dejaron ese monasterio en pie. Es decir, incluso en el pasado, que la gente se mataba día sí, día también, que las religiones estaban enfrentadas, muchas veces se respetaba. Los lugares sagrados, todo esto se respetaba. A día de hoy estamos en un punto en el que no se respeta nada. Es impresionante cómo el ateísmo ha llegado a ese punto. No se respeta nada, no. No se respeta nada tradicional. Porque, ojo, 6 géneros hay que respetarlos. Hombre, ya, evidentemente. Cualquier tipo de barbaridad genética y biológica hay que respetarla y endiosarla, no solo eso, publicitarla. Pero como vengas a hablar de Dios o de cosas más tradicionales, eso lo vapulean. Y eso no, pero es que yo repito, pero que eso es porque somos gilipollas. Tío, yo lo digo, a ver, yo repito, yo no me las voy a dar de cristiano ni nada. Yo digo, yo creo en Cristo, creo en Dios y punto. ¿Vale? Porque luego aquí viene, vaya ejemplo de cristianos, que yo no pretendo ser ejemplo. Algún día a lo mejor consigo predicar mucho, lo que tú quieras, pero
yo vivo mi cristianismo, vivo mi religión de esta manera, punto. Aplícate la frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es que a mí me toca los cojones, de verdad, que los cristianos vayamos señalando yo soy mejor o no digas esto. Es que el cristianismo se basa en no juzgar. Me dicen por los tatuajes. Tú no eres un cristiano por llevar tatuajes. Cállate, tío, cállate. Que repito, que hay padres que analizan eso. Por ejemplo, el padre, el que se dedicaba a exorcismos, tío, no me acuerdo. Fortea. Fortea hace un análisis, qué buen tío, cómo explica las cosas. Impresionante. Hace un análisis y dice, yo no creo que sea bueno hacerse tatuajes, pero no está en contra de Cristo. ¿Vale? Claro. Es lo mismo que antes lo de la barba, que había que dejársela, por eso los judíos tal, y hay ciertas cosas que se estudiaron, ¿no? Ya no me acuerdo qué estaba diciendo antes. Pero bueno, eso, que al final... eso, joder. Yo no soy cristiano ejemplar ni mucho menos, pero de verdad que creo, y lo mismo digo con la masculinidad, con las cosas tradicionales, que la violencia es necesaria. Y suena muy feo, no suena muy feo, pero es que el problema es que nos están pisando de una manera absurda. Y repito, a ver, que a mí que te cagues en Jesús, yo no voy a pegarte una hostia, te voy a decir, mira, tío, pero cuando vas a mi templo, imagínate que yo estoy llorando, tío, que es que la gente, es como si yo voy a tu puta casa, payaso, donde tú estás tranquilo. No, es algo más sagrado. No, pero para que lo entienda un ateo, porque no lo va a entender. Un ateo lo más importante es su casa y su culo. Como si te cago encima, tío. Sí. Cojo, me siento encima tuyo y te cago en la cabeza. ¿Qué harías tú? ¿Me dejarías? Yo es que te pegaría. Pero el problema es ese, que hoy en día, que la violencia está mal, que no hay que ser violentos, por supuesto. Pero hasta cierto punto, que tampoco se puede pecar de idiota, tío. Y el problema es ese, que el problema del cristianismo es ese, que pecamos de idiotas, de tolerantes. A ver, es que también habría que entrar aquí en qué se entiende por violencia. Y me explico. Te vienen 18 personas que se identifican como una trucha de agua salada. China, no sé si existen, pero da igual. Y con el pelo rosa todo. Y con el pelo rosa todos. Te vienen 4 atados con una correa haciendo de perros con una máscara. 300 kilos de peso cada uno. Eso lo tienes que respetar, perfecto. Va una persona a dar una conferencia y le hacen un scratch, incluso le agreden. Eso lo tienes que respetar, no es violencia. Eso no es violencia, es que la gente está muy cansada. Mira, me comes los huevos por detrás del culo como si fuera de un racimo de uvas. Pero lo ¿sabes? mismo que con el 8M de mierda. Que ¿cómo se puede permitir, o bueno, con lo del orgullo gay, abuelos desnudos por la calle mientras pasean niños? Personas homosexuales, bueno, es que si no fueran homosexuales me daría exactamente igual. Teniendo relaciones en medio de la calle mientras pasan. En el 8M, machete al machote con amenazas claras. ¿Y eso que me tengo que tolerar? Eso no es violencia. Quemando contenedores y haciendo el mongolo. Eso no es violencia. No, es que... Pero si tú coges y dices, vamos a ver, esto es un templo, esto es un lugar sagrado, exacto, tío. Y coges y le invitas a la señorita, agarrándola del brazo y arrastrándola, si es necesario, a salir, la invitas a salir de esa forma, qué violento, qué desgracia, los cristianos asesinan a feministas, por favor. Pero que ese es el problema. Pero yo creo que nos tenemos que dejar de complejos, pero esto va con las religiones y con todo. Nos tenemos que, y el problema es este, las cosas que defendemos, y por eso yo de verdad admiro el Islam y quiero que tenga un punto en mi vida en el que pueda estudiarlo en profundidad y entenderlo más, porque repito, no falta tiempo, pero sí, no soy ningún ducho de la materia. Defensa a ultranza de lo que crees. Podrás estar equivocado como lo podré estar yo. Defensa a ultranza de lo que crees. La gente es una pedazo de cobarde. ¿Sí? Tú estás todo el día pensando que la Tierra es plana en tu casa. Yo admiro a cualquier persona que tiene los cojones de decirlo. Yo creo en eso, tío. Por unas cosas o por otras creo en esto y lo digo claramente. Y debato claramente. Y doy mi puta cara claramente. Yo creo en Dios. Lo digo claramente. No lo oculto por ningún motivo. Porque lo de siempre. Y uno de los motivos por que me tatué una cruz en la cara es precisamente por eso. Porque estaba hasta los cojones de eso, como que ir a misa te tenga que avergonzar, como que mira el tonto del pueblo, ¿qué me estás contando? Y repito, es que ese es el problema, que no tenemos cojones a defender lo que creemos. Y repito, podrás estar equivocado, pero si crees en algo, es por algo, es por algún motivo. Y si lo crees, lo defiendes. Ese es el tema. A mí me hizo mucha gracia y por eso me he reído, porque me estaba acordando del Reset de 1700. Pero mucha gente se reía de este hombre, ¿no? De Mr. Tartaria. No sé cómo se llama realmente, pero... No lo sé. Mr. Tartaria. Carles, creo. Carles. Mr. Tartaria. Carles Puyol. Mucha gente se reía de él y bueno, tú eres consciente de que mientras yo estuve escuchando el podcast, sí. Según estaba escuchando el podcast, yo que soy un friki de la historia y tal, vamos, es que poco menos que estaba diciendo, tío, de verdad, lee un poco, tío, por favor, porque estás diciendo algunas cosas que son barbaridades. Otras no, pero algunas sí. Pero independientemente de que yo no esté de acuerdo con lo que dice, ese tío tiene los huevos de coger y decirlo. Yo no sé si tendrá intereses ocultos, esa es la cuestión, que vende piedras y cosas raras, creo que sí. Ese hombre, el Mickey Mouse empírico, no. Mickey Mouse empírico no creo que no gana dinero. Es que no sé cómo se llama, tío. es que los ¿Enrique se llama? Puede ser, Enrique puede ser. Es una máquina, me encanta ese hombre, de verdad, máximo respeto para él. Me gusta más su voz. A mí me encanta el tío, como persona, es una persona que se le ve que transmite muy positivo.
Sí, ese no parece. Le ves mal tipo, la ¿no? sonrisa, cómo explica las cosas. Me encanta, tío. Ves una persona genuina, bueno, eso. Pero es lo que dices, si no tiene intereses ocultos, al menos lo defiende, tío. Que hoy en día, no, yo soy antifeminista y lo dices con la boquita pequeña. Yo toda mi puta vida lo creo. Claramente, es lo mismo. Yo soy, aquí, que nos puede decir, la gente en España hace unos años, bueno, decías que eras de derechas. Bueno, Dios mío, crucificado. sí. Una persona que vota Vox, crucificado también. Es lo que te digo, pues si creo en algo, me comen los cojones y lo defiendo a muerte. Y el problema es precisamente ese, que la gente no se atreve a defender las cosas, excepto lo que está comúnmente aceptado. Que quiero que entendáis una cosa, y esto es importante. Hay mucho más cristiano del que creéis. Hay mucha más persona tradicional de la que creéis. El problema es que no hacemos ruido. se callan. No hacemos ruido. No hacemos ruido. ¿Por qué no empezamos a hacer ruido? Esa es la pregunta. ¿Por qué no empezamos a hacer ruido? No hay cosa, y volviendo al principio, no hay cosa más importante para un chaval, que nos hemos ido por las nubes, yo no sé por dónde, pero bueno, no hay cosa más importante para un chaval que educarle en fe, porque va a haber situaciones en su vida que no va a poder explicar, o que le van a hacer entender mejor a Dios. Por ejemplo, a mí cosas que evidentemente, y esto es uno de los grandes debates que tenemos tú y yo, tío, y te digo para que te centres, ¿no? Cosas malas que te pasan y dices la típica frase, que la hemos dicho 1000 veces: Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Te pasa esto, Dios nos está poniendo a prueba. Esto es voluntad de Dios, esto es lo mejor. Yo muchas veces, claro, te planteas, realmente, y lo mismo, por ejemplo, yo me tatué, me acuerdo, esta cruz, ya lo he dicho, el mismo día que nosotros, sin saber por qué, decidimos cambiar nuestra vida de forma radical. Y ese día cambió. Claro, yo muchas veces me pregunto, ¿esto ha sido acción de Dios, obra de Dios? ¿O esto ha sido puro azar? Y a mí es algo que me mata por dentro, tío. Porque ¿cómo entiendo si una señal es de Dios o no? ¿Cómo entiendo? Creo que hoy en día uno de los grandes problemas también, y por eso creo que es tan importante inculcar la fe a los chavales, es que estamos demasiado tiempo con música de fondo, quiero decir. Sí, con mierdas. Ruido mental, que se llama. No tienes tiempo para pensar en Dios, no tienes tiempo para reflexionar. Entonces, si no te introducen la fe, ¿cómo llegas a ese punto? Pero es eso. Muchas veces me pregunto y, tío, digo, ¿y esto es realmente fruto de Dios? ¿A quién debo? Claro, yo como creo en Dios, digo, esto es voluntad de Dios. Y muchas veces es verdad, pues que dices, no entiendes el por qué te están pasando las cosas. Y dices, que la gente piensa, no, yo porque diga voluntad de Dios o diga, bueno, que sea lo que Dios quiera, ya te sientes bien y se te quita la carga. No, yo si estoy jodido, no se te quita la carga. Pero simplemente lo que intentas es ceder control. Dar un sentido al sufrimiento. Pero es muy complicado. Entonces yo eso me pregunto, tío, ¿cómo yo no sé si tienes alguna cosa, ¿no? ¿Tú cómo intentas dilucidar o diferenciar si algo es puro azar o tiene Dios que ver? Que al final, si creemos en Dios, Dios siempre tiene que ver, ¿no? A ver, esto es un poquito complicado, ¿eh? A ver cómo lo estructuro para que quede como si fuera una persona inteligente y no un retrasado. En el cristianismo, teóricamente, no existe el destino como tal, ¿vale? Lo que se entiende por destino, de un destino prefijado que tú vas a cumplir sí o sí, pero existe, digamos, un proyecto de vida que tiene Dios para ti. Lo que pasa es que tienes el libre albedrío, puedes tomar decisiones que te alejen de él. Pero Dios ya lo sabe. Pero Dios ya lo sabe. Es que es curioso, eso no es un punto curioso. El mejor símil sería, todos habremos visto la película de Avengers, en la que el Doctor Strange, creo que se pone a mirar los diferentes futuros posibles. Sí. Eso sería Dios. Es decir, es un ser, un ente que es tan perfecto, tan omnisciente, que conoce todo. Es decir, sabe dónde la vas a cagar, pero él hasta cierto punto tiene un proyecto de vida para ti que te debería acabar bien. Todo esto estoy hablando en teoría, ¿vale? Vamos a hablar en teoría. Entonces yo creo que al final, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, nuestro camino. Nosotros, ¿cuándo vamos a poder decir si hemos tenido éxito o no? El día en que mueres. El hecho de tu muerte, sí. Ya está. No hay otro momento. Esto es lo mismo. ¿En qué momento vas a poder decir de verdad, pues todo esto fue voluntad de Dios o no? Cuando acabe tu proyecto de vida. Cuando encuentres a Dios, seguramente, solo. Claro, cuando acabe tu proyecto de vida. Hasta entonces no. Porque algo que tú puedes ver horrible puede ser algo muy bueno a futuros. Claro. Y al final, pero si nos damos cuenta, al final, todo esto que esto se lleva explicando en el cristianismo y en las religiones durante todo el tiempo, ¿no? Voluntad de Dios, es algo que hoy en día se explica, pero quitando a Dios del medio. Como intentando mirar las cosas con perspectiva. No, suerte, los chakras, azar, el karma, energía, la frecuencia. Exactamente. Entonces, o simplemente, no, es que esto ha pasado. Cuando los emprendedores dicen, esto me hace mucha gracia, cuando entre los emprendedores, ahora si veis podcast de emprendimiento y todo esto, es muy habitual encontrar esta frase, ¿no? De la suerte no aparece, la suerte se busca. Bueno, la suerte se busca, o realmente lo que podemos decir que Dios te ha puesto una serie de pruebas que te han convertido en la persona que en dicha situación ha podido tomar la decisión correcta, pero todo estaba ya planeado. Es tan complejo. Y tú no lo sabías. Exactamente, es tan complejo. Es que, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy claro. Yo, por azares de la vida, ¿no? Vamos a decirlo así, yo tuve que pasarme un verano arreglando un coche.
No había dinero para comprar un coche nuevo y tuvimos que estar mi padre, mi abuelo y yo arreglando una furgoneta, literalmente cortando toda la parte delantera, porque se destroza, y pegando la de otro coche de desguace. Y en ese momento lo vi como un verano absolutamente perdido, una desgracia, porque yo no tuve la opción de decir, no, lo haces o no lo haces, no, lo hago y ya está, son órdenes de tus padres, ya está. En ese momento lo vi como una desgracia, ¿no? Pero luego a futuros fue el momento en el que, por ejemplo, la relación que yo tenía con mi padre maduró. Fue el momento en el que yo pude ver a mi abuelo, por ejemplo, en un ambiente común para él. Es decir, mi abuelo llevaba jubilado 10 años, pero tú le veías cómo se movía, cómo mi abuelo ha sido siempre chapista, ¿vale? Cómo utilizaba las herramientas, todo. Es decir, ¿puedo calificarlo a día de hoy como una experiencia negativa? La respuesta es no. Tú, por ejemplo, ves, yo soy extremadamente independiente, siempre me busco las castañas para todo. ¿Por qué? Porque he tenido una vida en la que he tenido que buscarme las castañas para todo el rato. Entonces, ¿puedo calificar esa vida como negativa? Bueno, es que a día de hoy tengo unas habilidades y soy quien soy gracias a eso. Y estoy orgulloso de quién soy. Entonces, lo puedo calificar como negativo. Es que el problema es que cuando estamos en el pozo todo se ve muy negro. Pero no ves the bigger picture, no ves la perspectiva entera. Estás solo viendo un agujero negro y estás dentro del agujero y claro, lo ves todo negro, eso es entendible, es normal. Tú no ves luz, pero claro, lo que no estás viendo es que está llegando una escalera para que salgas y que afuera de ese agujero, no, fuera de la cueva de Platón, está el mundo. ¿Eso podría ser negativo? Bueno, ha sido negativo un momento. Claro, pero es que precisamente ahí radica la dificultad, porque al final es eso. Primero, la gente que se dedica a culpar de todo a Dios, pero luego los triunfos se los ponen a ellos mismos. Ellos, ¿sí? Y una vez más, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí me pasa esto y por qué a otros no? Que es lo que mucha gente habla, ¿no? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Muchas veces, ¿cómo justificas? Veía un vídeo brutal, que casi creo que además eran, no sé si eran musulmanes, pero bueno, hablaba un chaval pequeño y su padre le preguntaba, ¿por qué estás tan agradecido con Dios? Empiezan a hablar tal, y dice... Tenía cáncer el niño. Y le dice, ¿y qué pasa con el cáncer? Y dice, doy gracias a Dios por tener cáncer. Y le dice el padre, ¿por qué? Dice, porque Dios ha querido que lo tenga yo y no mis hermanas, no sé qué, no sé igual. Y dice el padre, pues yo querría tenerlo yo. Joder, es complicado, tío, y yo es algo que admiro mucho. Incluso en esos momentos tan complicados, porque una enfermedad de ese estilo, pérdida de un ser querido, me da igual, tener la gratitud con Dios. Y no solo gratitud, aunque no fuera gratitud, neutralidad. Porque muchas personas simplemente lo que harían era pura negatividad, frustrarse con la vida. Incluso muchas personas pierden a Dios cuando les pasan desgracias. Se alejan de Dios. Sí, es muy habitual. Pero ¿cómo consigues realmente? Es que ese es el problema, tío. ¿Cómo consigues mantenerte firme con Dios? Porque muchas veces dices, Dios, dame una señal. Yo recuerdo de pequeño momentos duros que tienes en tu vida o cosas que te están pasando que son terribles. Y yo decía a Dios, tío, también, si existes, yo me acuerdo de decirle, si existes, haz esto. Pero el problema está en tú cuando le pides eso a Dios, realmente, incluso no actuando, puede que esté actuando en tu beneficio. Muchas veces pensamos, y esto es algo que de verdad he experimentado muchas veces en mi vida, que lo negativo solo es negativo y muchas veces no te das cuenta porque seguro que conoces el típico chiste o parábola, o llámalo como quieras, historieta, del hombre que naufraga su barco y está ahí nadando y pasa un barco. ¿Quieres que te recojamos? No, yo soy súper cristiano, Dios me va a salvar. Y se va al barco, pasa otro barco, todos le dice Dios me va a salvar, acaba ahogándose, llega al cielo y le dice a Dios, ¿qué pasa? Estaba esperando a que me salvaras. Y dice Dios, te he mandado 3 barcos. Es decir, muchas veces, es que, mira, yo puedo decirte un ejemplo te lo he comentado alguna vez, una persona con cáncer cerebral en su lecho de muerte, ver a su familia, evidentemente no están felices, ¿no? Se están muriendo. Es su padre, era el padre. Se están muriendo. Pero curiosamente esa familia, que eran 3 hijos, era la típica familia que dice, esto es un desastre, no hay por dónde cogerlo. Es decir, esto va a acabar mal, pero todos van a acabar mal. O sea, todos van a acabar mal. Después de eso, todos tienen una vida que dices, yo no sé si tú eres feliz o no, pero lo pareces. ¿Me explico? ¿Puedes calificar ese acontecimiento como malo? Para el individuo no, pero el problema es ese, que el plan de Dios obviamente es lo que decimos, el plan de Dios es superior a nosotros, muchas veces nos queremos más listos que Dios, eso también es uno de los problemas. Y al final cuando tú pides una solución, ¿qué solución pides?
Tú no pides la solución, pides lo que tú Exactamente, quieres. eso es lo que te iba a decir. Que al final lo que tú quieres, y además eso que tú quieres es una creencia basada en una estupidez, que somos seres muy limitados. Es decir, Exacto, no ves la gente, ¿no? Yo quiero una novia. ¿Realmente que no te lleve una novia es algo malo o es algo positivo? Porque no tiene la hostia que te vas a pegar va a ser contundente. Nosotros, cuando te acuerdas, cuando estábamos hablando, curiosamente, en la puerta de una iglesia, ¿te acuerdas de por qué nosotros no tenemos una novia? No sé, que tendríamos 15 años, no sé, no me acuerdo. Sí, te pegas gilipolleces. Sí, estábamos, pero ¿por qué nosotros no tenemos una novia, tío? Si la íbamos a tratar bien, tal cual. Claro. Si en ese momento nos hubiera llegado una novia... Sí, hubiera sido un terrible. Pero vamos, claro, horrible. eso es lo que yo muchas veces me digo a mí mismo y me insulto a mí mismo y me digo, tío, Rodrigo, estos son simplemente excusas para justificar las mierdas que te han pasado en la vida. ¿Sabes? Es decir, bueno, Ya, pero... simplemente métodos de copeo, no sé si me entiendes. ¿Por qué es Dios? Y ese es el problema que tengo, tío, porque evidentemente yo siento a Dios, yo es algo que siento, o sea, parece también que muchas veces la gente no tiene una relación lo suficientemente personal con Dios. Creo que es mucho, bueno, voy a la iglesia, pero realmente hablas con Dios, estás conectado con Dios, intentas seguir el camino de Dios dentro de tus limitaciones, lógicamente. Yo tengo una relación muy personal con Dios, es algo por lo cual también me he culpado mucho, porque claro, cuando hablas con cristianos, sobre todo en la religión católica y demás, no, pero al final tienes que, o sea, si no vas a misa todos los domingos, hoy fiestas de guardar, si no haces esto, si no haces lo otro, tal, no sé qué. Y yo siempre soy una persona que sí, obviamente voy a misa, he ido a misa, y ir a misa es algo que, aunque ahora, como digo, en Bulgaria no, pero todas las veces que he ido, sobre todo las últimas veces que lo he hecho de forma más consciente, con más madurez, hostia, sientes algo, tío. Sientes una paz, sientes el calor de Dios, yo diría, ¿no? Pero eso, muchas veces es complicado. A ver, yo creo que la gente a día de hoy, el problema que hay es que lo que hay no es una religiosidad madura. Es una espiritualidad... Nunca ha existido una religiosidad madura. Natural, es una... Pues yo pienso que hoy en día hay una religiosidad más madura que antes, tío. No, sí. Precisamente porque antes la gente eran borregos que iban a misa. Efectivamente, ese es el tema. Es decir, yo estoy hablando de la mayoría de gente a nivel números. Es decir, el tema es que, claro, tú miras, por ejemplo, números, no sé cuántos cristianos hay, vamos a poner que 4.000 millones de cristianos. Vale, perfecto. Vamos a poner que en España, de 40 millones de habitantes, hay, yo qué sé, 30 millones que son cristianos. Ni puñetera idea, me lo estoy inventando. Vale, pero de esas 30 millones, ¿cuántos son cristianos por costumbre? Porque sí, porque se lo enseñaron sus padres, porque había que serlo. Así eso, lo repito, es que eso es preferible a no ser cristiano. Es lo que hemos hablado muchas veces. Pero, sí, sigue siendo. Pero es muy básico. Sí, pero mejor ese nivel que estar debajo. Es decir, ser ateo. Sí, O claro. sea, yo lo digo 1000 veces. Si el cristianismo y la religión y Dios es una mentira, bendita mentira, tío. Efectivamente. Tío, es decir, lo que hablábamos de la moral, lo que hablábamos de todo, la cantidad de gente, y vaya ingenuo, vaya tonto, vaya débil, que se ha mantenido en pie simplemente por Dios, por la fe en Dios. ¿Y cómo puedes llegar a cuestionar a alguien que sigue vivo simplemente por Dios? Y las cosas que han hecho personas, yo por eso digo, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo por esto creo que Dios es evidente y que Jesucristo existió. ¿Cómo es posible que tantas personas, sin nada a cambio, simplemente por lo que vieron, fueron asesinadas? O sea, un apóstol o gente que defendía a Dios y se dejaron matar, resucitó. Y eso era herejía, eso era la hostia, vamos, te mataban. Decir que Jesucristo resucitó, que esto y lo otro, les costaba la vida a algunos, lo seguían diciendo. ¿Qué ganaban? ¿Qué ganaban? O sea, ¿qué coño te ofrece alguien a cambio? Es decir, ¿cómo es posible? O eso lo has tenido que ver. ¿Cuántas veces en la historia hemos visto que alguien dé su vida por un testimonio que simplemente es decir, no, fue mentira? O sea, no me jodas, tío. O una de dos, o estamos dando a Cristo propiedades drogadictivas, como una droga que te deja y que no sabes lo que hacer. Lo peor es porque drogas que te dejen así. Hombre, es muy complicado. Y que tú digas eso, exactamente, me refiero, que sabes que te va a costar la vida y les costaba la vida. La cantidad de personas que han muerto por Cristo, tío. Ese es el tema. Es decir, yo pondría el foco en... Porque sí, seguro que alguno encuentra a un ruso revolucionario que murió por sus ideas en la Siberia. Perfecto, me parece fantástico. Pero es que estamos hablando de que el cristianismo fue un fenómeno brutal. Es decir, no fue un cristiano ejecutado. Y que se expandió, es otra de las cosas. El cristianismo se expandió con una velocidad. Pólvora, pero vamos. Pero, ¿cómo es posible? Y sin guerras ni nada. Bro, con un humano. Un ser, bueno, que no era más que humano, ¿no? Pero Jesucristo, con su palabra, con su ejemplo, mira, ha llegado a los confines. Conquistó el mundo. No hay nadie más importante que Jesucristo. Nunca lo habrá. No. Nunca lo habrá. Entonces, es alucinante cómo la gente lo pone tan en duda. Evidentemente, yo repito, creo que un cristiano debe dudar. Creo que no eres buen creyente, no eres buen cristiano si no dudas. No eres buen humano porque eres estúpido. Yo creo que dudar es la base del humano. Creo que tenemos que tener un mínimo de escepticismo todos. Yo estoy de acuerdo, pero entiendo a la gente que dice, mira, yo no tengo ninguna duda.
Pero es que para mí el síntoma, o sea, el no tener ninguna duda es síntoma de falta de profundidad. La única excepción es que Dios se te haya presentado. Típico, una persona que ha tenido una visión o que ha tenido una evidencia, pero es muy excepciones, muy excepcionales. Por ejemplo, ahora tú como... Esto es algo también que interesa porque yo lo he notado mucho y esto es algo que probablemente mucha gente no lo llegue a experimentar, pero yo ya, y esto es algo que voy analizando, lo voy escribiendo y voy dándome cuenta, cómo en los momentos, primero, esto es evidente, el placer nos aleja de Dios y esto es evidente. Siempre. Esto es así. De hecho, cuando se habla de, si te das cuenta, los pecados, ¿no? Gula, lujuria, etcétera, etcétera, todo el mundo, si lo piensas un poquito, dices, es que esos son los placeres de la vida. Efectivamente. Pero es que si te das cuenta, no es algo exclusivo del cristianismo. Es decir, el placer te aleja no solo de Dios, si te vas al budismo, el placer te está alejando de la verdad, te está alejando de la felicidad. Pero que al final, ¿qué es Dios? Dios es la verdad. Efectivamente. Pues al final todo se resume en lo mismo, en una cosa. Yo lo digo, y esto es de verdad, ojalá lo pudierais probar. Por eso también yo me he dado cuenta y he relacionado, no lo he estudiado si esto es cierto, pero es algo que he analizado yo. El ayuno al final está en todas las religiones. Y por algo es, y yo me he dado cuenta, yo me he llevado simplemente por vicio y porque quería verme bien, a extremos de comer extremadas pocas calorías, cuando digo extremadas por debajo de las 1500, con una persona de bien envergadura son muy pocas, es poquísimo. Haciendo 2-3 horas de cardio más entrenamiento, es decir, un estado brutal, y en esos momentos de sufrimiento, pero es que yo no hablo de reflexionar a Dios, yo sentía a Dios. Es que ese es el tema. Es algo, yo de verdad que os lo recomendaría, tío, experimentad el hambre, no sé si el hambre, pero experimentad esos sacrificios o es alejarse tanto del placer que de verdad Dios se os va a hacer evidente. Si llegarais, es que el problema es que no quiero dar aquí consejos de nutrición porque son extremos, quiero decir, sí, no, pero son cosas que no debería hacer todo el mundo, ¿no? Pero si pudierais llegar a esos puntos, es que Dios se siente, tío, es que se siente, es algo evidente. Mira, yo no sé cómo explicarlo de una forma que lo pueda entender todo el mundo, pero es que al final el sufrimiento te pone en un estado mental en el que tú empiezas primero a buscar justificación para todo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Luego te pone en un estado en el que el control que tienes que ejercer sobre tu cuerpo, y ahí estamos hablando de la mente dominando al cuerpo, que si os dais cuenta, siempre se habla, y aquí me estoy saliendo un poco del cristianismo solo, en todas las religiones serias se habla de que el cuerpo es lo que te induce al pecado. Mientras que la mente es lo que te puede acercar o te puede hacer llegar a Dios. En los monasterios, ¿qué se hacía? Se trabajaba como esclavos prácticamente. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te acerca a Dios. No sé si es el budismo o el taoísmo, pero tiene como fin último llegar a un tipo de meditación, que no me acuerdo exactamente del nombre. Es constante, ¿no? No es constante. Es llegar a un tipo de meditación en el que tú bajas tanto tus pulsaciones que no tienes hambre, porque tu cuerpo no gasta muchas calorías. Esto es un poquito bro science, por así decirlo. Es decir, no es algo comprobado científicamente, perfecto, pero es cierto que ha habido gente que ha muerto de hambre meditando, por ejemplo, 25 días seguidos. O meses. O sea, ese es el objetivo último, porque llegas a un punto tal de control sobre ti mismo, Yo de verdad que no podría explicarlo, yo no tengo ninguna explicación científica, pero ojalá pudierais experimentar eso. Hacer un ayuno de 24 no os va a pasar nada. El problema es que hoy en día vivimos también con un superávit calórico y con un estado de bienestar demasiado alto, entonces no lo vais a poder experimentar. Pero, por ejemplo, cuando estáis en una dieta de déficit y de repente metéis un tiempo 24, 36, 48 horas, os seguís en déficit suficiente tiempo, os aseguro que es increíble. Es increíble. Tu espiritualidad se dispara. No, yo de verdad es que es verdad. Se me abre la piel de gallina porque me ha pasado, y repito, esto no es algo circunstancial. Todas las veces que he hecho estos procesos, todas, de una forma u otra, he sentido a Dios más que nunca. Y es increíble, y es algo que, yo desearía absolutamente todos porque vería las cosas mucho más claras. El problema es ese, que primero, para ver tienes que querer ver, y ahí volvemos otra vez al inicio, que para eso tienen que haberte plantado la semilla de Dios y de la fe. Al final, que hacemos los cristianos, lo que deberían hacer es sembrar, ¿no? Tú no puedes convertir a una persona, pero sí que le puedes plantar la semilla de Dios. Y si tú plantas la semilla de Dios, la vida se encargará de regarla cuando le toque, ¿vale? Y esa es la cosa, que muchos cristianos muchas veces, por vergüenza de hablar, por vergüenza de esto y lo otro, de comunicar, no plantan la semilla de Dios a alguien que, si la tuviera plantada en 5 años vista, iba a germinar como la hostia. Y esa es la cuestión. Que hoy en día parece que, como digo, cuesta hablar de esto, cuesta hablar del otro. También es verdad que se ha puesto ahora, y esto es algo que me molesta verdaderamente, se ha puesto muy de moda con yados, por ejemplo. Sí, hablarlo como algo... Marketing, o sea, utilizarlo como marketing
y que de un día para otro, y esta es la cuestión, ¿no? Tenemos a gente que lleva intentando conocer a Dios y estudiando a Dios años y años y años, y Yados, esto repito, Yados es algo que no me gusta nada de él, soy la persona más cercana a Dios. Por favor, es que eso es una falta de respeto. Es que no se trata de humildad, se trata de tener 2 neuronas y pensar, tío. Lo siento. Eso está muy mal, pero también se está usando mucho en general por esta gente. Y está muy bien que hables de Dios, pero habla de Dios con un sentido, tío. También, otra cosa que me hace gracia y que además me molesta, la gente que se cree que entiende qué es Dios o entiende a Dios. Dios, la muerte, el infinito, son cosas que escapan de forma absoluta a nuestra capacidad. No podemos, Los filósofos llevan intentando llegar a ellas siglos y no lo han conseguido. Pero una persona en TikTok sí. Y en 3 meses. No, Dios es mi estado de conciencia, Dios es esto, que al final son... Realmente... yo creo que existe hoy en día la transición, ¿no? de ser, por así decirlo, una persona atea a ser, dentro de lo que sería un pagano, un hereje, que al final lo que hace es hablar de espiritualidad, ¿no? Como algo tan etéreo, no espiritualidad. ¿Qué se hace con el tema de frecuencias y tal? Sí, sí. Lo hemos hablado alguna vez, es decir, sí que es cierto que hay cierta verdad dentro de las frecuencias, todo esto, yo no estoy... Pero si es que la Biblia nada de habla de todo eso. Efectivamente, es que lo hablan muchas religiones, el taoísmo, por ejemplo, lo trata mucho, el hinduismo, o sea, no es una cosa nueva, me hace gracia porque ahora se ve en TikTok, se ve en Instagram, y es como, oh, esto es nuevo. No es nuevo, esto lleva miles de años en la humanidad. Y estamos, lo que tú dices, lo que se está haciendo ahora es pasar de un ateísmo completo a empezar una pequeña espiritualidad y luego, te aseguro, que de aquí a 50 años vamos a acabar todos con una religión, sí. casualmente. Yo algo que una vez lo hablábamos, lo hemos hablado nosotros, tío, el problema es que estas conversaciones no las hemos grabado. Nosotros cuando veíamos la trayectoria, hablamos de Yados en concreto porque es una persona que llevamos siguiendo mucho tiempo, cuando veíamos la trayectoria de Yados en el fitness y en todo, que era una persona que nunca quería hablar de Dios, era como que era muy recelosa hablar de él. Lo evitaba. Porres y yo decíamos siempre, hay 2 opciones con Yados, o que encuentra a Dios o que se quita la vida. Lo hemos dicho 1000 veces y ahora ¿Qué ha pasado? Habla de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que al final, creo que también lo hemos dicho, esta es otra conversación, es que esto podríamos estar hablando 50 años porque es algo que hablamos bastante. ¿Te acuerdas? Cuando hablábamos de que para conectar con Dios o para encontrar a Dios tiene que estar o muy abajo o muy arriba. Cuando estás en la media, cuando estás lo suficientemente bien como para estar normal, pero no tan bien como para poder pensar tantísimo, es cuando estás muy mal, como decimos, en sufrimiento acerca a Dios. Cuando estás muy bien, estás tan bien que estás mal, casi, podemos decir. No. Sí, no, casi. Estás vacío. Exacto, estás vacío. Entonces necesitas encontrar algo. Y es que esa es la cuestión. Creo que, igual que decimos que no existiría moral, no existe una moral objetiva si no existe Dios. Por tanto, todos los rojillos que me vayan contando que les respetemos, pues bueno, ¿por qué te tengo que respetar? ¿Por qué tienes que seguir vivo? Esa es la pregunta. Si Dios no existe. Todos los ateos, ¿por qué te tengo que respetar a ti? Te respetamos porque Dios existe. Y tú haces lo que haces porque, aunque te joda, sigues mamando de los valores cristianos. Sí, y es que la moralidad esta de que se habla de que no, tú por ser humano tienes una dignidad, eso viene del cristianismo, guapo. Eso viene del cristianismo, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero eso, yo creo que al final estás tan vacío. Yo creo que, igual que decimos eso de la moral, creo que el único sentido de la vida es Dios. O sea, sin Dios, la vida no tiene ningún sentido. Si tú le quitas de la ecuación, si tú quitas a Dios, ¿por qué no suicidarte ahora mismo? No solo es. ¿Qué diferencia hay entre nacer y no nacer? Ninguna. Porque, repito... ¿Y entre reproducirse y no reproducirse? No, pero ninguna. Sobre todo entre nacer y no nacer es algo que me gustaría plantear. Porque, por ejemplo, como digo, lo que vamos a estar en este tiempo, vivos, para la eternidad de inexistencia... ¿Es nada? No es relevante. O sea, no es relevante. Es como que no existe. Es un cero a la izquierda, literal. El no haber nacido o el nacer y morir es exactamente lo mismo. Podemos decir que son equiparables. Efectivamente. El único motivo por el que esto es distinto es porque la vida tiene un sentido que le da Dios y porque es, entre comillas, vamos a llamarlo un examen, algo lo que quieras, para llegar a Dios. Pero si no, no tiene ningún otro sentido. Repito, estabas dormido, te despertaste y este es el despertar de la vida y vas a volver a dormirte. Y ya está. Entonces, no sé... yo lo he dicho muchas veces y esto es la realidad para mí. Si tú puedes seguir viviendo sin creer en Dios, sabiendo esto, el sinsentido de la vida, es que una de dos, o eres imbécil o no te has planteado las cosas lo suficiente. Porque va a llegar un momento en el que vas a dormir. Nada de lo que hayas hecho que se dice, no, es que quiero vivir, porque es que no me quiero arrepentir de nada, porque quiero tener anécdotas. Cuando te mueras no hay recuerdos. El único sentido que tendría la vida, si Dios no existiera, es que cuando murieras hubiera unos recuerdos. Sí. Y claro, tuvieras que acumular recuerdos, pero ¿de qué te sirve acumular recuerdos, dinero, cualquier cosa, si Dios no existe? Todo lo que hagas es irrelevante. El haber nacido es irrelevante, entonces... Repito, lo único que da sentido a nuestra puta vida es Dios y amar. O sea, es así. Y repito, ¿por qué amamos? Por Dios. Es así. Entonces, es algo que, de verdad, la gente le quita mucha importancia. ¿Y por qué estamos tan perdidos en la sociedad actual? Porque no está Dios presente. Como decía Nietzsche,
Dios ha sido asesinado y es la realidad, han asesinado a Dios y de forma voluntaria las putas élites y los grupos rojillos y progresistas, tío. Ellos en su corazón. No, pero sí, lo han matado Dios en su corazón, pero de su corazón se ha extendido, ha sido como un veneno, tío. Claro, sí. Han ido matándolo en la gente. Pero es que al final lo que estábamos comentando, como bien has dicho, cuando tú estás en el punto medio de que no estás muy mal, pero tampoco estás muy bien, porque al final el estar muy mal y el estar muy bien son dos caras de la misma moneda. Sí, se tocan mucho más de lo que parece. Es decir, cuando tú no tienes absolutamente nada, lo único que te queda es Dios. Pero cuando tú lo tienes absolutamente todo, lo único que te queda es Dios también. Sin duda. ¿Vale? Entonces el problema es, casualmente, es casualidad, esto lo lanzo al aire, es casualidad que cuando se extiende la clase media en Europa de forma, vamos, total, se extiende el ateísmo. ¿Es casualidad? Es decir, son personas que están lo suficientemente mal como para seguir teniendo problemas, pero que están lo suficientemente bien como para no tener que preocuparse normalmente por su supervivencia. Sin duda. Claro que sí, están en automático. Están en automático. Efectivamente. Y esto me hace gracia porque se habla de que, no, es que los campesinos en la Edad Media, de la Edad Media la verdad es que se sabe muy poco y la gente en general sabe muy poco y hay muchas concepciones negativas, como que es una edad súper oscura, tiene sus cosas, pero de lo uno y del otro, tanto oscura como buenas. Se habla de que es que el campesino creía por miedo, porque es que la gente moría muy joven y tal. Vamos a ver, hay que entender, vamos a empezar por el principio. Cuando estamos hablando de que en la Edad Media se moría, me lo voy a inventar, a los 40 años de media, es que de 5 hijos sobrevivían 2. Ya. Es decir, con que esos 2 vivan, si esos 2 hijos que sobrevivían viviesen hasta los 40, la Edad Media no sería 40, sería 15. Sí. Entonces, ¿había ancianos? Sí, los había, muchos más de los que parece. ¿Cuánta gente, a qué edad solía morir la gente? 50, 60 años. Mira las edades a las que mueren los filósofos romanos, por ejemplo. 60 y pico, normalmente 60 y pico, tal cual. Pero si es una edad, hostia, se tenían que morir a los 15 años, poco menos. No, porque no funcionaba así. En la Edad Media, el campesino que estaba labrando la tierra creía en Dios por muchos motivos, pero yo quiero pensar que uno de ellos es que cuando tú estás labrando la tierra 8 horas al día o 12 horas al día y no tienes nada más en lo que pensar, porque es que el problema es que a día de hoy, cuando sales a hacer cardio, ¿qué haces? Sí. Música. Pero, y aquí, por ejemplo, lo que estabas mencionando ahora, al final, en Adán y Eva, cuando Eva come la manzana y Adán también, Dios nos castiga, al hombre concretamente, a tener que trabajar. Entonces, ¿trabajar es un castigo o es una bendición si gracias a eso es lo que te está permitiendo acercarte a Dios? Es una pregunta. A ver, el tema, sí, es que bueno, lo del tema del paraíso es una cosa que tiene muchas lecturas, la verdad, no me quiero meter ahí, pero es que al final el trabajo creo que es necesario. No es fundamental. En el hombre. En la mujer podemos discutirlo, es decir, tiene que tener su trabajo, pero es distinto al del hombre, ¿vale? No creo que tenga que ser lo mismo. Nada que ver. Pero en el caso del hombre, de verdad, el hombre necesita un propósito. Y para mucha gente su propósito no es más que, a día de hoy, por ejemplo, es tengo que ir al McDonald's a trabajar y a cumplir y luego me voy a mi casa y desconecto otra vez con videojuegos. Es lo que te digo, antiguamente no había videojuegos, antiguamente no había música, lo único que podías leer era el periódico y estaba una vez a la semana. No ibas a leer el periódico 7 veces cada día, no, había mucho tiempo para pensar. Casualmente, lo que digo, cuando más ruido hay, cuando más ruido mental tenemos, que no somos capaces de atender, lo hemos visto en el primer podcast que subimos, a los 30 segundos el 56% de la gente se había ido. Ese es el nivel de atención que tenemos. En la mayoría de vídeos de YouTube también. Y tú, sí, pero tú para profundizar, para llegar a Dios, no puedes estar 30 segundos. Pero es que esto lo vemos con TikTok y demás, pero es que esto al final parece una maniobra. Yo pienso que al final sí que hay unas élites satánicas y hay maniobras para alejarnos de Dios. Es que el Dios es el único que nos da sentido y también el único que nos da fuerza. A ver, el que se plantea a Dios se plantea muchas más cosas. Pero no solo eso, es decir, si le quitas al humano de Dios, le quitas también muchas veces la esperanza. Y una persona sin esperanza es una persona también mucho más, como digo, cuando tú no tienes a Dios, al final tienes a Dios, es un culmen de virtudes y esto es una guía hacia dónde ir. Cuando no tienes eso, bueno, pues como no tienes esa persona, ese rol, lo que a veces me drogo, me he hecho esto. Al final lo que hemos hecho ha sido eso, tío. Ha sido sustituir esos momentos de reflexión, de charla, de ir a misa incluso, por, pues me emporro, me voy de fiesta, esto y lo otro, y esto se ha normalizado. ¿Por qué? Esto es que es así. Las familias más felices son las que se mantienen los roles tradicionales que de alguna forma los instituyó el cristianismo, porque al final el matrimonio es una institución cristiana. Efectivamente. Es así. Entonces, las familias más felices son esas, en las que existe toda una coherencia. Si es que al final, simplemente, yo lo digo muy en serio, creo que el mundo en el que vivimos es simplemente una beta
la actualidad, ¿no? Es una beta fallida. O sea, es como cuando sacan un videojuego, primero hay pruebas. Pues esta prueba es una puta mierda. Nos hemos dado cuenta cómo esas uniones progres, esas rojerías, ese poliamor de los cojones, el libertinaje sexual, el que con pareja vayas de fiesta y hagas el mongol y le chupes el rabo a 5, el que sea normal la promiscuidad, es que todo eso estaba no prohibido, porque el cristianismo per se no prohíbe, ¿no? Pero estaba mal visto simplemente porque tenías un ejemplo superior a ti, que era Dios y era Cristo. Entonces, hoy en día eliminas esto y dices, no, todo es posible, pero es que ya aunque no seas creyente, Corán, la Biblia, el libro del taoísmo, todas estas cosas, todo dice lo mismo. Son sabiduría universal. Y qué curioso que todos hablen del hombre, de la mujer, de la unión de ambos, de la misma manera. Y hoy en día, en 5 años, nos quieren venir 4 gilipollas a decir que esos no tienen razón, que tienen razón los de ahora. Que tienen razón 4 feministas que dicen y que quieren abortar, que quieren acabar con vidas, que quieren divorcios, que quieren esto. ¿Qué me estás contando? Y vemos ahora las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de haberse alejado de Dios? Más divorcios que nunca, más infidelidades que nunca, más depresiones que nunca, más automoriciones. Infelicidad, tío. Exactamente. Infelicidad. Sin Dios no somos nada. Y el problema es que la gente tiene orgullo y muchas de las personas que no quieren estar con Dios, aunque realmente necesiten a Dios, se lo autoniegan y no se dan cuenta de que se están autosaboteando simplemente por cuestión de ego y de creerse más, de decir, no, yo no voy a arrodillarme ante Dios, yo voy a estar de pie porque Es que también el problema de creer en Dios también estás cediendo control. Estás diciendo que hay algo más grande que tú no eres tanto. Es que, de verdad, si no habéis hecho este ejercicio nunca, os invito a hacerlo. Cogéis y ponéis vuestra calle en Google Maps, ¿vale? Ponéis vuestra calle y dais a la ruletita hacia atrás y quitáis zoom, hasta que salga la Tierra entera, ¿vale? Entonces os dais cuenta de qué parte de la Tierra vosotros representáis, que es nada, ¿vale? Pues luego busca un poquito acerca del tamaño del universo, buscas el tamaño del sistema solar, te vas a dar cuenta de que la Tierra en el sistema solar no representa nada. Pero es que luego buscas el tamaño de la Vía Láctea y te das cuenta de que la Vía Láctea no representa nada, y luego el tamaño del universo, y después de eso estaría Dios. Entonces estamos hablando de ese ser pequeñito que se cree Dios. Es un poco triste, sinceramente, de verdad. O sea, sinceramente, si vemos todo el mundo, todo lo que hay, las leyes naturales, cómo todo está hasta cierto punto hilado hasta el milímetro, y tú no crees que hay algo detrás, sinceramente me parece ingenuo. Yo también lo creo. Parece un poco ingenuo. Yo también lo creo, pero también yo creo que también, esto es una teoría, creo que también la gente tiene miedo de que haya un juez. Hombre, claro que lo tienen. Porque al final se vive mucho mejor pensando yo hago lo que quiero y nada tiene consecuencias. Claro. Vale, y evidentemente creo que eso es lo que hace mucha gente. El problema está en que ya no solo, y esto es lo que me hace gracia, ya no solo hay consecuencias en la otra vida y ante Dios, sino que en esta vida actuar en contra de Dios suele tener consecuencias. ¿Por qué mentir está mal? Imagínate que mentir fuera un pecado, no sé si es pecado mortal, no lo sé, pero bueno, imagínate que mentir te condenara directamente al infierno. Es una tontería porque no es así. O que no sirviera de nada. Es que en vida, cuando mientes, te sientes mal. Te consume. Tú mismo te sientes mal. Te consume. Entonces ya no solo estás teniendo una consecuencia negativa a posteriori, que sería la perdición, el infierno, sino que durante la vida también. El acabar con la vida de otras personas, excepto ciertas personas que tienen problemas mentales, es exactamente lo mismo. Cuando tú haces el mal, ¿por qué hacer el bien nos hace tan felices? ¿Por qué amar nos hace tan felices? Nos hace mucho más felices amar que realmente ser amados, aunque tenga que ser recíproco. ¿Por qué al padre le hace tan feliz amar a su hijo? ¿Por qué al hombre le hace tan feliz ver a su mujer sonreír X y? ¿Por qué nos hace felices tantas cosas que Dios, que Cristo nos repite continuamente? Y que además, la Biblia, es que esto es increíble, la Biblia habla de cosas que luego la ciencia ha acabado demostrando. Una de las cosas que me enteré hace poco es que el hemisferio del cerebro, que es el encargado de la gratitud, también es el encargado de la ansiedad y no sé qué hostias, ahora no me acuerdo. Entonces, en vez de tener ansiedad, ten gratitud, porque no puedes tener las dos a la vez, y eso lo pone en la Biblia. En la Biblia pone, ahora no sé las palabras, en vez de ansiedad, ten gratitud. No sé si es exactamente ansiedad. Y lo pone en la Biblia, y luego se ha estudiado de que literalmente no puedes tener gratitud y ansiedad a la vez. Al mismo tiempo. Entonces te vas dando cuenta de cómo la Biblia, bueno, y es que eso también lo vemos en las uniones matrimoniales, cómo las cosas que realmente funcionan son las que la Biblia dice. Es que al final el tema, por ejemplo, aquí entramos en... También me hace gracia porque se ve el cristianismo muchas veces se ve desde una perspectiva de, como bien has dicho, el Dios juez, ¿no? El cristianismo se ve desde la perspectiva de que no, es que va a haber un Dios que te va a juzgar y sus reglas son los 10 mandamientos, los pecados, etcétera, etcétera.
A mí me dijo una vez un sacerdote, si no recuerdo mal fue un sacerdote, que me dijo, pecado es todo lo que te aleja de Dios, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Es la definición teóricamente de pecado, vale, más o menos. Perfecto. Pero ¿a Dios le importa que tú peques? Es decir, Dios lo mismo, se habla de, tienes que ir a misa, ¿vale? ¿Tú crees que Dios no va a dormir ese día porque no vayas a misa? No. Entonces, ¿por qué te está diciendo que vayas a misa? Lo mismo, ¿por qué Dios te está diciendo que no peques? ¿Es porque le vas a hacer sufrir a Él? No. Sí. Él es muy superior a ti. Él no, le da exactamente igual. ¿Por qué te está diciendo que pecar es malo? Curiosamente, tú eres un lujurioso y te lo pasas muy bien 5 años. ¿Y luego de qué te das cuenta? De que eso no te llenaba, de que estás vacío. No solo eso, sino que realmente existe también la resaca de la dopamina. Es decir, esto nos ha pasado a cualquiera, cualquiera que hemos estado por el mundo del fornicio con diferentes mujeres, te das cuenta de que te lo pasas muy bien una noche y al día siguiente te sientes vacío. Exactamente. Y si no te sientes vacío es porque ya estás muy roto. Ese es el tema. Entonces, necesitas encontrar a Dios. Al final, ¿el pecado qué es? ¿Es pecado porque es que vas a enemistarte con Dios? No. ¿Es pecado porque te aleja de Dios? Sí, te aleja de Dios. ¿Pero por qué te aleja de Dios? Porque a ti te hace sufrir. Sin duda. Y muchas veces, porque por ejemplo, la confesión es una cosa que a los ateos les vuela la cabeza. Decir tus miserias a alguien. A mí es algo que no me gusta mucho. A mí es algo que no me gusta mucho. Muy duro, ¿eh? Me cuesta. Pero es que tú piénsalo. Hacerte consciente tú mismo de tus propios errores. Sí, claro. Es duro, ¿eh? Hoy en día, además, en una sociedad donde nos queremos desresponsabilizar de todo. Claro, todo es culpa del resto. Esto no ha pasado, esto también, y lo rápido que se nos olvida todo. Y claro, cuando tienes que hacer el examen de conciencia, ¿no? Etcétera, y cuando te lo tienes que verbalizar a otra persona, que también es una barrera importante. ¿Y tú crees que realmente, es que esto es lo que te digo yo, con el concepto de Dios que hay, ¿tú crees que a Dios, cuando se habla de examen de conciencia y, ¿cómo es? Deseo de arrepentimiento o algo así? Propósito de enmienda, efectivamente. Cuando se habla de eso, ¿tú crees que a Dios le va a hacer feliz, más feliz o menos feliz que tú cometas menos pecado? No. ¿Por qué está diciendo que tengas eso? Porque es lo mejor para tu vida. Es lo mejor para ti. Para tu vida. Para ti. Es decir, que a Dios no le importa una mierda, que tú reces un Padre Nuestro o 15, le da igual. Si lo haces, tienes que hacerlo porque es bueno para ti. Si tú eres cristiano, tienes que ser cristiano porque es bueno para ti. ¿Vale? No porque es que va a haber un Dios que te va a juzgar. No, es que eso me parece... Es lo mismo cuando se habla, ahora mismo hay gente que intenta... Pero el problema que está ahí, en lo que dices, es que la gente no ve que eso es bueno para ellos. Es decir, porque claro, es verdad que Dios te dice, ¿no? Haz esto y lo otro, y por eso creo que el juicio de Dios es importante y tener a un examinador es importante. Al final, muchas veces, si no te ponen una persona que examine tu examen, tú vas a estudiar mucho peor. Cuando sabes que vas a tener... Vale, entonces creo que tener un examinador es importante. Pero más está en eso, que al final lo que propone el cristianismo son muchos sacrificios a corto plazo que tú no ves el gozo. Claro, y hoy un mundo tan hedonista, de tanto hedonismo y demás, claro, ¿cómo le dices a una persona, por ejemplo, no follar cada noche te va a venir mejor que follar cada noche? ¿Cómo le dices a una mono neuronal de OnlyFans que está ganando 30.000 euros al mes y que va alardeando de cómo miles de personas le ven el coño? Le dices, ¿esto es una mierda? ¿Te está destruyendo? ¿Cómo le dices eso si está comprándose unas bolsas de Gucci, de Balenciaga y está tan contenta, se ha puesto tetas y esto? ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo se lo explicas? Y ese es el problema, ¿qué es lo que viene después? Luego viene lo que decimos, la resaca. ¿Qué es lo que pasa? Y estás en la cima, pero es que la cima nunca dura para siempre. No. Te pegas una hostia, ya te y quedas. Normalmente cuanto más subes, más bajas. Que ahí es donde la gente encuentra a Dios. Ahí es donde la gente realmente encuentra a Dios. Yo pienso que al final las miserias son fundamentales por muchos motivos, pero alguno de ellos es ese. Sí, efectivamente. Y a ver, es que el tema está... Lo que tú sueles decir habitualmente, que hay que poner la semilla, ¿no? Volviendo al principio de la fe. Lo que tú tienes que hacer, si tú quieres que alguien crea o que alguien conozca a Dios, no es darle una catequesis magistral, increíble, has explicado los 10 mandamientos en verso, impresionante, has estudiado mejor que San Agustín en teología, eres increíble. Eso le suda los huevos. Lo que tú tienes que hacer es, primero, con tu experiencia, en intentar que esa persona se sienta identificada. Y también... Y si no, que tenga tu experiencia ahí, para que cuando le pase algo, lo sepa. Y pequeñas... Yo lo que siempre intento, yo soy muy pesado con la gente, ya no en cuanto a religión, es algo que tampoco me meto mucho, esto con personas cercanas, lógicamente, pero soltarlo subliminalmente, pero también creo que al final lo que quería Cristo es que fuéramos seguidores suyos, que fuéramos ejemplo para otros. Entonces creo que tu vida tiene que ser ejemplar. Y el problema está ahí, que muchos cristianos... esa es otra. No son ejemplares, yo no soy ejemplar, pero intento serlo. Yo tengo obviamente muchas tentaciones como tú las tienes, yo la cago 1000 veces, yo soy un pecador de la hostia, y eso es así.
El más pecador, si quieres. Y peco mucho y tengo muchísimos fallos. Pero lo que importa es que año a año vaya siendo mejor. El problema está en eso, que al final, joder, tenemos un ejemplo, que es Cristo, hostia, que es imposible igualarle. Es que sí, ni quedarse a un paso. O sea, es imposible estar cerca de lo que él consiguió y de lo que él era. Él era puro, él era Dios. Era Dios. Exactamente, entonces... Está complejo. Eso es complicado, lo mismo que los mandamientos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, pues a momentos en las que has cagado, ¿no? No robarás, no claro, esto y lo otro. ¿Quién no ha robado unas pipas, tío? Esto me hace gracia también, ¿no? Cuando se habla de... Es que esto me hace mucha gracia, sinceramente. Porque cuando se defiende el Islam como diciendo es que el Corán, el Islam, es una muy buena guía de vida. Los 10 mandamientos... No, que cumple los 10 mandamientos y me dices cómo va a ser tu vida. Increíble. Y la Biblia en general es una guía brutal. El libro sagrado del taoísmo, que comparte muchas cosas con la Biblia, por cierto, cúmplelo y vas a ver que, hostia, también es una guía fantástica para la vida. Es decir, no sé cómo decirte, Dios es una guía para la vida. Sin duda, sin duda. Dios, es que... En sí. La mayoría de personas, y esto es lo triste, ¿no? Que la mayoría de personas solo ven a Dios cuando están en lo peor. Pero también es una bendición, bueno, porque al menos lo ven. También me pasa a mí. Sí, no, evidente. Esto es gracioso y esto es algo que de verdad que yo me siento muy mal. Porque cuando todo te va viento en popa, dejas a Dios bastante de lado, yo bastante de lado. O sea, no me centro tanto en darle gracias, sí que de vez en cuando lo hago, ¿no? Pero cuando todo va viento en popa es como que Dios pasa a un segundo plano y es algo en lo que de verdad me martiriza y me digo, eso tiene que cambiar. Pero cuando va mal, siempre recurres a Dios. Le dices, Dios, por favor, ayúdame. Somos muy pedigüeños, somos muy poco agradecidos y esa es la realidad. Creo que deberíamos ser mucho más agradecidos por casi todo, ¿no? Sí que es verdad que obviamente pues es lo que digo, como yo esto es algo que no sé cómo lo hace la gente, lo que te digo, tiene una enfermedad brutal y son agradecidos. No lo entiendo. Yo he visto a personas, entre comillas, felices, entiéndeme, no felices, no, en un funeral dando gracias a Dios por el tiempo que han pasado con esa persona. Y yo de verdad que lo estaba viendo y digo, es que no lo entiendo. Claro, no tío, lo entiendo. Supongo que tendrás que estar en esas situaciones, que al final es eso, ¿no? El camino de Dios, a Dios nos pone cada uno un camino. Y a lo mejor cuando te encuentres en una situación de esas te das cuenta de todo. Es que la vida es tan larga, ¿no? Y Dios es tan sabio. Pero el problema es ese, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios, eso es lo complicado. Porque claro, aceptar lo bueno es muy fácil, pero aceptar lo malo... Claro, pero es que lo bueno, cuando pasa lo bueno, no se lo atribuyes a Dios. Sí, cada vez más, yo creo que... Sí, pero yo creo que es un paso de madurez. Sí. Yo no lo hacía hace 3 años, pero a día de hoy... Yo cada día me levanto y doy gracias por cosas que hace, lo que te digo, por tomar un simple café. Y cuando tienes un logro, es decir, imagínate que consigues tantos suscriptores en YouTube, que consigues unas ventas de la hostia, empiezas a generar muchos ingresos, parte tienes que atribuírselo a Dios, o sea, evidentemente. Y no se nos puede olvidar en esos momentos, no se nos puede olvidar. Es que ese es el problema, ¿no? Y yo creo que también de esto viene lo que comentábamos de que el ateo te va a salir con el ¿y por qué Dios ha permitido que haya un tornado y que hayan muerto 5.000 personas? Y vale, te estás acordando de Dios solo cuando pasa algo malo, pero al mismo tiempo dices que Dios no hace nada bueno en tu vida, con lo cual no actúa en tu vida para bien, pero sí para mal. Exactamente, es decir, o atribuyes todo a Dios, es decir, todo lo bueno lo es por Dios y todo lo malo es por Dios, o atribuyes lo justo, o sea, básicamente, me refiero, o nada es de Dios y nada es de Dios, o todo es de Dios, todo es de Dios, o dices, bueno, Dios tiene su parte, pero no todo va a ser parte tuya, es decir, al final tú, y esto es lo que nos da Dios, nos da libre albedrío dentro de lo que cabe, ¿no? No puede ser, tú has decidido tirarte por la ventana. ¿Qué pensabas? ¿Que Dios te iba a mandar unos ángeles a sujetarte? Claro, no, es que también es lo que te digo, pero eso solo vas a poder valorar todo esto cuando mueras. Es que igual Dios tenía como plan de vida para ti que vivieras una vida de 80 años feliz, pero tú ese día decidiste coger tu camioneta y tenías una cita para ir al peluquero, pero decidiste coger tu camioneta, ir por otra carretera y la mala suerte de que en ese momento había un tornado y te mueres. ¿Ha sido culpa de Dios? Bueno, es que precisamente Dios tenía preparada otra cosa para ti. Tú fuiste quien decidió hacer eso. Lo magnífico precisamente, lo magnífico del cristianismo y de Dios es eso, el perdón. Porque al final es lo que decimos, tío. Yo diariamente seguro que estamos cometiendo varios pecados. Yo estoy seguro. ¿Seguro? Yo estoy seguro. Unos cuantos. Y es increíble, ¿no? Y por eso creo que el cristianismo es la única religión verdadera y solo, bueno, Cristo es rey, ¿no? Por esa capacidad de perdón, tío. Por eso la oveja que se pierde y que pues luego pues, la trata, ¿no? El hijo pródigo, todas esas cosas, ¿no? Son cosas que yo no he visto tanto en otras religiones. He hablado también con personas que se han convertido al cristianismo, personas que profesaban el Islam y se han convertido al cristianismo. Incluso hay muchos datos en YouTube, ¿no? De gente que ha hecho esto. Y muchos hablan de eso, de que realmente
En el Islam, como digo, estos son testimonios, esto no significa que sea cierto, pues bueno, que no hay tanto perdón, no hay tanta tolerancia. Es decir, si esto, claro, bebes, te estás alejando de Dios, haces esto, y realmente repito, solo Cristo, en el caso de los cristianos, es el que nos salva, porque nosotros sabemos que estamos manchados. En mi vida, o sea, yo en el día a día, al final, cada vez intento tener más presente a Dios, y por eso creo que también es tan importante, y el fitness suena muy tonto, ¿no? Pero el fitness es algo que te puede acercar mucho a Dios si quieres que te acerque a Dios. Es por eso que es tan importante una vez más plantar la semilla. Porque yo me he dado cuenta, de verdad, lo he dicho antes con esto, el fitness, ese sacrificio, esa entrega, eso es brutal. Es que el tema del fitness es que no es una tontería. Si tú te tienes que ir al gimnasio 6 veces a la semana, si tú tienes que hacer dieta... Y luego cumplir con tus labores, tu trabajo normal, todo esto. Claro, es sufrimiento. Y como hemos dicho, el sufrimiento te acerca. Es gracioso, ¿no? Porque al final todos los filósofos que recomendaban el entrenamiento del cuerpo, de la mente, todo, ¿sabes? Siempre se ha dado esto. Y hoy en día el problema es pero es que nos damos cuenta que parece que es el plan perfecto por entes diabólicos, te lo digo en serio. Como digo, es el clima perfecto para que la gente se olvide de Dios y se aleje de Dios, porque al final tenemos videojuegos, TikTok, tienes cualquier cosa que quieras en 24 horas en tu casa, tienes ocio infinito. ¿Cómo vas a parar a Dios? Que es que al final la reflexión en Dios, el pensamiento en Dios, no es algo divertido, es lo mismo, ¿no? Que de pequeño, esto creo que nos ha pasado a todos, de aburrirnos en misa, vamos, no me jodas. Hombre, no, pero es que es parte de esto, tío. Y precisamente cuando estás tú en misa, también piensas, porque es un ambiente que te hace pensar y demás. No sé, son cosas, como digo, que parece, de verdad, parece un plan perfecto para alejarnos de Dios. Yo no sé, evidentemente, si esto son conspiraciones mías, ¿no? Pero es curioso cómo, bueno, no es curioso, es evidente que tenía que pasar, que además nos hemos alejado de Dios, peor va todo. Peor va todo. Y precisamente yo mismo en mi vida individualmente lo he visto. Uno de mis años catarsis, bueno, no es catarsis más bien, el año en el que empezó mi debacle, hasta que tal, fue el año en el que me dejé llevar por las mujeres, por ejemplo. Por las mujeres, el toto tras toto, mujer tras mujer, y eso, y dejar a Dios de lado, ¿no? Yo siempre he sido una persona en ese sentido muy tradicional, muy chapada a la antigua, ¿no? De un amor, tal, bueno, todo muy cristiano y todo muy tal, pero bueno, hay un momento en el que te cansas, no solo te cansas, sino que además pues te llueve, ¿no? Es muy fácil decir, de este agua no beberé cuando no tienes oportunidad, agua, exactamente, claro. ¿No? Es decir, yo soy muy buen cristiano, no follo con ninguna mujer antes del matrimonio, pero si es que ninguna está cerca, claro, ni tienes la opción. Vale, entonces no me la cuentes. Claro, yo empecé a tener mucho éxito, me perdí y de verdad que es increíble, tío. Y claro, luego pones a hacer reflexión y te das cuenta de que cada relación sexual te llevaba a un vacío mayor. Y cómo ya no solo eso, sino que las relaciones que luego construías con ciertas mujeres eran una puta mierda y un desastre brutal. Y cómo tú eras una debacle. Y todo es precisamente porque yo me alejé de Dios. Y ya no solo de Dios como persona, bueno, ser al que rezas, sino del camino, ¿no? De Dios, de Cristo. Entonces, si eso me ha pasado a mí individualmente y conozco a personas que les ha pasado también, y hay muchas personas a las que les ha pasado lo mismo, a nivel global es exactamente lo mismo. O sea, si nos hemos alejado... Y a todos nos pasa de una forma o de otra. En tu caso, por ejemplo, fue las mujeres, pero otros han sido otras cosas, tío. Yo, por ejemplo, el meterme en mí mismo, la gula, es decir, cada uno tiene sus cosas y al final el tema es que, como siempre decimos, hay personas que son sabias, que aprenden de los errores de otros. Hay personas que tienen que experimentar el error y sufrir las consecuencias para aprender, y al final yo creo que la religión en este sentido debería ser eso. Por eso creo que la forma de hablarle a alguien de Dios, independientemente de que seas musulmán, cristiano o lo que sea, porque al final que conozcas a Dios es positivo, es esa. Es decir, oye, mira, es que yo he cometido estos errores, es que yo he tenido estos problemas y luego me he dado cuenta de que ha sido por esto. Y lo más probable es que esa persona no te haga ni caso en el momento, pero ya has plantado la semilla. Es decir, cuando esa persona, si tú ves tu caso concreto, ¿no? Vamos a poner ahora que, yo qué sé, vengo yo, imagínate, emocionado, acabo de ligar por primera vez en mi vida. Dios mío, tú me dices, cuidado, que yo ya he pasado por eso, ten cuidado. Y me ves que yo me estoy metiendo en eso y tú ya estás viendo esto, dices que le va a pasar exactamente lo mismo. Vale, ¿qué pasa? Que cuando me dé el golpe, voy a decir, este hombre ya me dijo que me iba a pasar esto y me dijo que lo solucionó así y me dijo que lo experimentó así. Es decir, creo que también lo que es la iglesia y todo esto se ha quedado atrasado al mundo en el que vivimos. Lo que te digo, el momento de atención que tiene una persona ahora mismo es 20 segundos. Te va a escuchar 20 segundos de forma intensa. Tú no puedes empezar a decirle, pues porque en la parábola de no sé qué... No.
vete a los hechos, tío. Vete a qué has experimentado, dónde ves a Dios. Exactamente. Yo creo que no puedes predicar como se predicaba hace años. No se puede, claro que no. No puedes encontrar la palabra de Dios como antes, no, tienes que basarlo más en el ejemplo y evidentemente, repito, el conocimiento de Dios es algo muy personal. También algo que yo he pecado, ¿no? Es intentar conectar con Dios demasiado rápido. Creo que esto es un camino que lleva una vida entera. O sea, el interiorizar, el profundizar en Dios es algo que no se consigue en un día ni en dos. Y por ir 5 meses a misa no está tranquilo, ni por muchas confirmaciones que hagas, ni por muy monaguillo que seas en tu vida. O sea, es algo, un camino muy interior y para eso pues viene bien leer la Biblia. Como he dicho, para mí el hecho de las definiciones y dietas que he hecho me han ayudado mucho. Y luego las vivencias diarias. Yo creo que antes o después, es más, mira, Antonio Escotado creo que no se convirtió al cristianismo porque era una persona, pero seres muy allegados a él dijeron que en los últimos años ha sido un ser muy espiritual y era muy materialista en un principio. Creo que todas las personas llegan a un punto en el que necesitan a Dios. Encuentras a Dios. Sí. Te encuentras con él. El problema es cuando llegues a ese punto, ¿qué vas a poder decirle? Ya, pero me refiero, ¿qué más da si te va a perdonar? Esa es la cuestión. No, pero el tema... Sí, claro, pero ¿qué vida has vivido tú? No lo sé. Era la vida que necesitaba esa persona para descubrir a Dios. Bueno, o igual ha tenido que vivir esa vida, porque es que es como te digo, estas cosas son las que me hacen gracia, ¿no? Es que Dios me hace sufrir. Bueno, es que igual Dios no tenía preparado ese camino para ti. Porque, como bien decimos, Dios tiene preparado una vida para ti, perfecto, pero tú tienes la libertad de cogerla o de no. ¿Vale? No es... Ya, pero es que otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabes que estás cogiendo el camino correcto? No puedes. Supongo que será simplemente siguiendo la doctrina cristiana, ¿no? Es decir, si lo que te digo, si estás siendo un promiscuo de mierda, pues evidentemente no estás... pero es que para eso estamos hablando de la guía de vida. Por eso, yo creo que de verdad la Biblia creo que es algo que se debería leer. El problema es que la Biblia es una cosa compleja. Es complicado. No es tan sencilla como tal, que estaría muy bien. Yo no sé si existe por ahí alguna persona que se dedique a eso. Porque estaría muy bien, lo que te digo, interpretar la Biblia, ponerla más a pie de calle. Porque la gente no va a ir a misa, la mayoría. Tío, a que te expliquen, ni a catequesis, ni hostias, no van a ir. Y yo, como digo, mucha gente se pone a leer mucho, me hace gracia, ¿no? Libros de desarrollo personal y tal. Lee la Biblia. Lee la Biblia, repito, todo lo que se dice. Aunque seas, pero que es que aunque seas ateo, tío, te vuelvo a decir, no te creas más listo que millones de años de sabiduría, que cientos y miles de años de sabiduría. No te creas más listo. Porque es ser ingenuo. ¿Qué te crees? ¿Que todos los humanos antes de ti eran idiotas? Exista Dios o no exista, lo que está escrito en la Biblia, Corán y todas estas guías espirituales, todas además son muy parecidas. Muy parecidas. Qué casualidad. Hay matices, pero son muy parecidas. ¿Por qué estamos viviendo de manera contraria a algo que ha funcionado durante tanto tiempo? Y que no nos garantizaba nada, ¿no? Pero nos da una serie de mínima paz. Es lo de siempre. Pensamos que hemos evolucionado mucho porque hay más vida, hay más medicina, hay más hay robots y su puta madre. ¿Y qué queda de humano, tío? O sea, ¿qué ha evolucionado, tío? Ha evolucionado lo externo a nosotros, no lo interno. O sea, ahora que tenemos, repito, al alcance de nuestra mano muchísimo más... Porque claro, antes tú tenías la Biblia y la tenías que interpretar tú. Y con el curilla que tenías en tu pueblo y ya está. Y ya está. Que un día puedes llamar a redes sociales. Tenemos una capacidad de cosas, pero hemos abandonado eso. Y nos hemos centrado en esto. Entonces, cago en la madre que lo parió, macho, de verdad. Y el problema es eso, que en un mundo como el de hoy, ¿no? En el que, además ves a tus amigos, ¿no? Me voy a tomar unas cervezas, me voy de fiesta, videojuegos. Joder, decir, me voy a quedar leyendo la Biblia, me voy a quedar esto. Claro, y lo mismo, ¿con quién hablas de esto? ¿Con quién hablas de esto? Tienes que buscar grupos. Es muy complicado. Claro, es muy complicado. Tienes que buscar grupos. Y repito, que es que el problema está en que muchos grupos son de gente que para mí es cuestionable. Porque son gente muy parcializada, gente muy dogmática, ¿vale? Que tú obviamente les planteas, ¿no? Pues yo pienso, por ejemplo, yo creo que hay cosas de cómo está interpretado todas estas cosas, ¿no? Las indicaciones que nos dan, que son malas interpretaciones de la palabra de Dios, es lo que yo pienso. ¿Vale? Sí, o que eran correctas, pero exacto, ya no. Exacto, cosas que hay que matizar. Entonces, tú dices esto a una persona de ciertos grupos, tú eres un hereje, eres un enfermo, eres un hereje. Exacto, entonces así. Es complicado. Pero, joder, de verdad, o sea, de las cosas, no sé. Y también, ¿cómo se ha perdido, tío? Es que son preguntas que me hago. ¿Cómo se ha perdido tanto la necesidad de buscar respuestas, tío? ¿Pero por qué necesitas respuestas hoy? Si puedes... Es que es el tema... ¿Qué te crees que tienes todas, la verdad? Tienes, primero, exacto, la soberbia que tenemos a día de hoy. Es impresionante. El pecado capital, o como se diga, el pecado más rampante a día de hoy es soberbia.
Soberbia. Todos pensamos que sabemos de todo, en Twitch todo el mundo habla de todo con una facilidad, no tienes ni idea del tema, pero estás hablando igual. Somos dioses, cada uno es un dios. Entonces, de entrada, si piensas que tú eres un dios, ¿por qué vas a conocer algo así? Es que... No lo sé, me parece muy triste, yo lo digo de verdad, creo que uno de los... repito, la mayor bendición, el mayor regalo que me han dado mis padres han sido la fe. Por eso, tío, y la gente no se da cuenta de lo jodida que está sin fe. Al final la fe es lo que nos mantiene vivos, la fe de verdad, vivir yo repito, no soy ningún ejemplo, pero sé que cuanto más vives como Cristo dijo, mejor estás contigo mismo. Y ya repito, aunque luego imagínate que Dios no existe, estás mejor contigo mismo. Imagínate que incluso yo, porque soy una mala persona, estoy en el infierno. Bueno, pues mi vida, menos la vida que he tenido aquí, material, ha sido mejor. Claro. ¿Vale? La paz que tienes contigo mismo, todo, tío, las indicaciones de Dios son por algo. Y el problema es que nos esforzamos primero nos acomplejamos, y segundo nos esforzamos en llevarles la contraria. A veces, y esto también es verdad, el problema que yo tengo es que soy demasiado escéptico, sinceramente no me creo a nadie ni a nada, pero a veces es eso, me gustaría simplemente decir, porque muchas veces te planteas, ¿y por qué quería esto Dios? ¿Y por qué debo hacer esto? ¿No? ¿Por qué este mandamiento? ¿Por qué esto? Simplemente acatarlos y aceptarlos, pero me cuesta, tío, me cuesta simplemente seguir porque necesito entender. El problema es, como hemos dicho, que Dios no se le puede entender, es superior a nosotros. Ya, bienvenido, y yo precisamente, una de las cosas que más me han dicho es que yo no tengo fe. ¿Vale? Sí, no, pero entiendo por qué lo dicen y hasta cierto punto estoy de acuerdo. Es decir, como yo no tengo que razonar todo, como tengo que todo bajarlo a hechos, pasarlo por un razonamiento, tiene que pasar unos filtros, tal cual. Claro, yo tengo fe como tal, en alguna cosa sí, pero en muchas otras simplemente he comprobado que es cierto, ya está. Pero no, eso no es fe, porque lo has comprobado. Entonces, bueno, no sé. Sí que tienes fe. O sea, a ver, evidentemente en algunas cosas o tienes fe o ya. O sea, no hay otro camino, pero vaya. No lo sé, pero es lo de siempre. Yo la verdad es que soy una persona también, en ese sentido, podemos llamarlo nihilista. Yo sin Dios no tendría rumbo. O sea, de verdad, yo soy una persona que, sobre todo el tema de la muerte, lo he dicho mil veces, es algo que no me atormenta, ¿vale? Antes me atormentaba, pero es algo que me viene muy recurrentemente a la cabeza, ¿no? Y incluso lo que te he dicho, me he planteado, ya sabes, quitarme del medio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo sin Dios, yo lo he dicho mil veces, es que el sinsentido de la vida es máximo. El sinsentido de la vida es máximo. Y eso es algo que me genera un pesar brutal. Repito, a lo mejor soy débil, ¿no? Porque necesito a Dios para mantenerme vivo, o simplemente para darle una explicación, y no tengo, llámalo huevos, ¿no? De seguir viviendo incluso sin sentido, pero es que creo que vivir sin sentido es estúpido. Es como lo mismo, porque ¿qué es existir? Es ser una planta, tío. Incluso las plantas tienen un motivo. ¿Cuál es nuestro sentido? Y ese es el problema, ¿no? Mucha gente también, ¿no? empieza a pensar, ¿no? ¿Cuál es nuestro sentido en la vida? El sentido de la vida es Dios. El sentido de la vida, el sentido, yo creo que de todas nuestras acciones es Dios. ¿Y cómo puedes no estar en contra, que eso es lo que me toca los cojones, cómo puedes estar en contra de una religión que promueve el amor, la paz, el perdón? No, es que ha generado guerras, que muy bien, que de verdad... También las ha generado España, no te metes sí, con España. Para ti la perra gorda, pero es eso. ¿Cómo puedes estar en contra de una religión así? Una religión de paz, una religión de entendimiento, de amor. Una religión que ha traído tanto bien a Occidente. ¿Cómo? Es más, cuando nos estamos alejando de la religión que ha construido Occidente, porque todos nuestros valores, nuestro sistema jurídico, todo se basa en eso. El humanismo, todo se basa en eso. Me hace gracia como se habla, por ejemplo, es una de las concepciones graciosas que hay, ¿no? De que no, es que los científicos son ateos. Bueno, la mayor parte de los científicos son de hecho creyentes, y es que además la mayor parte de los descubrimientos, si hablamos de históricamente, los descubrimientos que han puesto las bases de lo que se puede saber hoy, lo han hecho sacerdotes y gente que era sí, así. Exactamente. O sea, y no solo eso, sino que esto es real. A más sabes de ciencia, más necesitas. Más claro tienes. Dios. Exacto. Yo lo he dicho, el que después de hacer ese ejercicio de salirte y ver el dibujo más grande, después de ver el universo y tú ver el lugar que ocupas en ello, ver cómo todo está ordenado, cómo tiene un sentido. Exactamente, tío. Creer que no existe nada. No me acuerdo dónde lo oí, pero lo que decía, ¿no? ¿Cómo cojones, si ves un reloj tirado en el suelo, dices que eso ha salido porque sí? Tira, se haya pasado un humano. Efectivamente. Hay tantas evidencias que eso no vamos a tratarlo, ¿no? Pero al final sí que hay ciertas evidencias y ciertas cosas que nos llevan a pensar que Dios existe. Pero al final el problema es ese, que a Dios hay que sentirlo. Es que también el problema está en la palabra Dios, tío. Porque si quitamos Dios y decimos que es la puta moda de la espiritualidad, el universo, energías. La energía. Hoy en día está muy de moda, por ejemplo, el tema de las mujeres que no creen en Dios, pero creen en el acuario, en el horóscopo. Sí. Bueno, pues mañana va a llover y te va a gotear la vagina leche de palo. Y dices,
no ha pasado, pero tú dices que sí, porque típicas generalidades que dicen muchas veces en el horóscopo. Mañana... Que yo la numerología la respeto porque tiene mucho sentido, es decir, tiene muchas cosas que tienen mucho sentido. Pero, por ejemplo, las típicas abuelas, no, las típicas marujas que no creen en Dios, pero eso sí, el horóscopo, a ver qué dice el horóscopo esta semana. Bueno, y voy a tener cuidado con el amor porque os llaman que me leen las cartas y todas las locuras. Me hace gracia porque alguna vez que lo he leído son cosas del estilo de hoy tendrás un mal día, pero acabará siendo grande para ti, podrás guardarlo en tu corazón. Pero el problema de todo eso, tío, el problema de todo eso es que, evidentemente, claro, tú imagínate que muchas veces todas las personas que leen el horóscopo y demás piensan que les han acertado las cosas. Es decir, porque dicen cosas tan genéricas, la cuestión es, ¿no hacemos los cristianos lo mismo? Diciendo, no, esto es Dios, esto ha sido por Dios. Es una de las posibilidades. Es la duda que te he puesto. Pero es que yo, ya lo sabes, yo pienso que Dios actúa pero no actúa. Es decir, yo pienso que Dios actuará en algunos momentos en tu vida, pero muy concretos. Es decir, yo no creo que se hable de que es un Dios presente, que está presente, sí, y yo lo tengo presente todos los días, y yo creo que está presente todos los días en mi vida, y que me guíe y que me ayuda, sí. Pero actuar, no sé si me entiendes, en plan, para entendernos, poner una imagen que baje y mueva la pared que tienes en medio para que puedas pasar, es que igual te pasa 1 o 2 veces en la vida. Es decir, no creo que le puedas atribuir todo a Dios, ni bueno ni malo, porque creo que son tanto excepciones como lo que te pase mal y te pase bien, creo que son excepciones de Dios que ha actuado en tu vida. Yo creo que al final el libre albedrío implica que tú te vas a buscar en gran parte lo que te pase, tanto para bien como para mal. Sí. Independientemente de que Dios esté ahí, es lo que hablamos en el podcast de la amistad. Yo puedo saber que tú estás cagándola, pero estaré ahí. Estaré ahí para cuando la cagues, estaré ahí. ¿Me explico? Y yo puedo saber que estás cagándola, pero no voy a coger un palo y te voy a dar hasta que cambies de camino. No, estaré ahí. Ya está. Yo creo que en gran parte la actuación de Dios es eso. Es decir, mira, la has cagado 50 veces, has hecho todo lo que yo te he dicho que no hicieras, lo has hecho todo. Pero cuando llega el momento en el que estás jodido ya, no es el que viene y te dice, te lo dije, ahí te quedas. No, es el que está y dice, ven aquí, tienes mi hombro para llorar. Y ya está. Sí, y el problema es este, ¿no? Ya para acabar, creo que Jesucristo al final es un ejemplo incuestionable. Eso es incuestionable. Entonces, me hace gracia como muchas veces buscamos role models, ¿no? Que si no sé quién, Batista, John Cena cuando éramos pequeños, no sé quién. Influencer de turno. Es gracioso, pero seguramente, tío. A mí me hubieran preguntado de niño y dices, ¿quién es tu role model? Nunca dirías Jesucristo. No, nunca, no lo piensas. Pero tú piensas en Jesucristo, ¿cómo nos enseñó en primer lugar la gente que habla de que el amor no es sacrificio? Que no es sacrificio, díselo a Dios, díselo a Jesucristo. Lo que hizo, que no es dolor, el amor, que no es dolor. Como la entrega, o sea, todo lo que Jesucristo simboliza cargando la cruz y no cargándola y todo el proceso anterior. O sea, cómo, repito, muchas veces simplemente tenemos que tener a esa figura como ejemplo, como norte. El problema es, lo repito, que las exigencias de Jesucristo son muy altas. Pero es que espera que las cumplas. Supongo que sí que esperará que las cumplas o que te acerques, ¿no? Al final la vida se trata de acercarse. ¿Qué hablábamos hoy cuando estábamos haciendo el cardio? Es que estas conversaciones las tenemos casi todos los días, ¿eh? Este tipo de conversaciones. Para mí, el sentido de la vida es, en este sentido, mejorar sí. Continuamente. Yo creo que Dios no espera que tú llegues, en este caso Jesucristo, no espera que llegues a ser Jesucristo. Lo que espera es que lo intentes. Pero de verdad, no intentarlo de... sí, pero es que al final también lo han dicho muchos, yo siempre me voy en Nietzsche, ¿no? Pero lo decía él, ¿no? Que bello morir, no me sé la frase, intentando lo imposible. Al final tenemos que tener, pero es que al final que es un role model, que es una guía, que es eso lo que queremos. Son seres que incluso sabemos que no podemos imitar, que no podemos ser, pero nos tenemos que acercar a ellos, porque son ejemplares. El problema está que muchas veces buscamos... Creo que nuestro problema como humanos es que buscamos cosas demasiado fuera y están todas dentro, eso es así. Dios está dentro y son cosas más evidentes, o sea, sobre todo las personas que hemos tenido la suerte, ¿no?, de conocer a Jesucristo y a Dios, en menor o mayor medida, siempre estás buscando, ¿no? Pues yo quiero ser como este, yo quiero ser como otro. Si tienes a Jesucristo de ejemplo, repito. Tienes a Jesucristo de ejemplo y además un ejemplo que antes de que existiera YouTube y todo ya te estaba dando tu guía para no sé qué, no sé cuál, con tus mandamientos, con la guía Biblia. Para ser feliz. Exactamente. Antes de que existieran todas estas cosas, tío. Con un libro maestro, ¿no? Libro más vendido de la historia, ¿no? ¿Qué dicen? Creo que es el más traducido también. No lo sé, pues eso. Es curioso que nos alejemos del único que da sentido a la vida, del único que establece una moral. Yo simplemente me mensaje es que no caigáis en la puta moda, pero ni para bien ni para mal, ¿no? Es decir, yo creo que toda persona debería dedicar un tiempo, ya no al día, pero sí a la semana, incluso al mes,
con el tema de la espiritualidad, pero en este caso con Dios, ¿no? Leer la Biblia, rezar, ir a misa, de verdad viene bien ir a misa. Hablar con tu mejor amigo de estos temas o con tu amigo, con tus padres. Toda persona debería hacer esto y hacer un poco de introspección e investigación. Y plantearse incluso, el propio cristiano creo, que debería eso, plantearse un poco todo lo que le han dicho y le han enseñado. El problema es que no lo hacemos. Y lo puedo entender, pero a la vez no. Es que el problema yo lo veo en que, como bien has dicho, Dios está en ti. Y ese es el problema principal a día de hoy, en mi opinión. Porque como decimos, lo vemos todos. Hace falta que vete a cualquier colegio de educación primaria a la hora del recreo y vas a ver cómo, no es el 100%, pero vas a ver un 40% de personas que están ya con el móvil. Sí. Es decir, eso lo pones cuando tienen 18 años y tienen acceso a datos móviles, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas tú ves en el autobús, por ejemplo, si vas en un autobús, en el tranvía, donde sea, que van sin hacer nada? Sin hacer nada. Sí, y además tú a un chaval se lo planteas y Jesucristo suena muy arcaico, muy madera, muy, ¿me entiendes? Muy analógico. No es muy digital, de mi abuelo. Exactamente. Así es, claro. No es algo digital, entonces está muy poco... Pero es que al final no se puede hacer de otra forma, tío. No lo sé, no sé si... Mucha gente, ¿no?, vaticinaba, ¿no?, que estos son el final de los tiempos, por unas cosas y otras. Muchas veces también se ha criticado a la Iglesia precisamente por eso, porque que si los ortodoxos, que si los católicos, que si los evangélicos, que si no sé qué, que si esto es una secta, que si su puta madre. Sí, bueno. Se ha criticado, entre comillas, mucho, como que al final no hay nada tal. Entonces, no lo sé, yo creo que los cristianos necesitamos unión. Ya no solo, yo lo digo en serio, no creo que solo los cristianos, creo que las personas religiosas o que creen en un Dios necesitamos unión. Creo que la tradición es la base de todo. Creo, evidentemente, en la superioridad de la ideología cristiana, eso sí, o sea, de la moral cristiana, creo que es, repito, es la base de absolutamente todo. Todo lo bueno que hacemos los hombres o que han estado haciendo los hombres es gracias a Cristo y gracias a la moral cristiana. Hasta este punto, por ejemplo, hasta el Islam se basa en el cristianismo. Sí. El respeto a la mujer, ¿quién te crees que lo instauraba? ¿Vale? Como la forma de amar. No, pero es que antes las mujeres se quedaban en casa. Es que esto se podría hablar en otro podcast también de ello. Sí. Pero bueno, simplemente eso. Yo creo que, como digo, también creo que es un tema del tiempo. Con el tiempo, yo lo he dicho mil veces, lo he puesto el ejemplo de Antonio Escotado, pero la mayoría de personas acaban descubriendo a Dios de una manera u otra. Sí, y este es el tema con lo de tener todo el rato distracciones, todo el tiempo distracciones. Va a haber un momento en tu vida en el que las distracciones no van a ser suficientes para paliar el dolor que tienes dentro. Esto te lo estoy diciendo ya, ¿eh? Tenlo en cuenta para cuando llegue, porque va a llegar un momento en tu vida en el que ni TikTok, ni un videojuego, ni una película, ni nada va a ser capaz de apagar el fuego de sufrimiento que tienes en tu interior. Y en ese momento tienes dos posibilidades. Mucha gente se quita de en medio, otros conocen a Dios, o directamente determinan que la vida no tiene ningún tipo de sentido y ya, pues bueno, pues sigo con mis videojuegos, mi TikTok y tal, y vivo sin sentido, porque también se puede vivir sin sentido, ¿eh? Simplemente existes. La mayoría de gente vive sin sentido. Sí. Yo creo que yo esto de verdad lo creo. Creo que toda la persona que no conozca a Dios vive sin sentido. El problema es que no lo sabe. Mucha gente piensa que su vida tiene sentido y llegará un día en el que se da cuenta de que hasta no. que rascas un poco. Exactamente, y al final se da cuenta de que no. O sea, Cristo es Rey, Cristo debería ser el centro de gran parte de nuestra vida. El problema es eso, que al final tenemos 80 años, que parece que vivimos mucho más que antes, pero entre el trabajo, entre la fiesta, entre eso y lo otro, ¿cuánto tiempo te queda de conocimiento propio y de Dios? Ese es el tema. Muy lamentable. Poquito. Pero eso, no sé. Queríamos hablar eso de Dios y tal, porque es algo, parece una tontería, pero es algo bastante presente en nosotros y también porque, joder, no hay muchos ambientes, ¿no?, de charla de estas cosas. O sea, repito, nosotros no somos... Yo nunca he sido monaguillo, pero me refiero, yo nunca he sido un cristiano ejemplar, pero yo creo en Dios firmemente. Creo que debemos hacer valer el cristianismo, sobre todo en los tiempos en los que corren. Yo dejo muy claro. ¿No crees, por cierto, que esos cristianos que van de ejemplares son los que menos fe tienen? No solo de los es decir, más débil, por así decirlo. Seguramente, eso seguro, y seguro que son los que más tienen que ocultar. Siempre es igual. Siempre el que más habla es el que más tiene que callar. Siempre, tío. O sea, yo no tengo que ir por aquí dándomelas de cristiano predilecto en comentarios alguna vez. Es que con los tatuajes, es que la forma de vida, primero, que no tienes ni puta idea de mi vida. Tío, de verdad, que soy un cristiano, llámame de mierda si quieres, que la he cagado 1000 veces y la seguiré cagando, que soy débil y todo lo que tú quieras. Pero ¿quién eres tú para señalar? Jesucristo señalaba, ¿no? Jesucristo no se tatuaba y Jesucristo señalaba. Jesucristo juzgaba. Es que esa es la puta vara de medir, que también nos tenemos que tener un poquito, los propios cristianos tenemos que hacer un juicio de decir, hostia, estoy quedando como un auténtico gilipollas. Es que es gracioso, ¿no? Porque te vienen, y es que esto es verdad, te vienen cristianos ejemplares, ¿no?,
a darte, a eso, a juzgarte, etcétera, etcétera. Pero luego se olvidan de las frases que el mismo Jesucristo dijo, de mira la viga en tu ojo y no la mota en el ajeno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Vamos a ver, compañero, si tú quieres criticar a alguien, más te vale ser Jesucristo. Es que además se creen que son, más te vale. que ir así, de lo típico, es que, no sé, me parecen súper repipis. Como que, oye, es que yo soy mejor cristiano. Perfecto, sí, serás más feliz, tío, encantado estoy. Me alegro por ti, tío. De verdad. Y luego también el de siempre, tampoco como cristianos tampoco podemos coger y no, juzgar a los que no lo son. Yo creo que toda persona tiene un camino y por desgracia hay personas, repito, yo lo he dicho, para mí el mayor regalo es la fe, y hay personas que no han recibido ese regalo. Igual que tú a lo mejor no te han dado, bueno, nosotros nunca hemos tenido un coche, no hemos tenido tal, tus padres no te han dado aquí regalos, pues a otras personas no les han dado la fe. Entonces hay que tener, pues eso, hay que entenderles y hay que intentar comunicar este tipo de cosas y más. Cristo es Rey, viva Cristo Rey, señores. Creo que, bueno, ¿cuál era este puro, por cierto? Belicoso de Casa de García. Está cojonudo, ¿eh? Casa de García, si no recuerdo mal, es tabaco dominicano. Un saludo a esta República Dominicana. Vaya tabaco, de verdad. Está buenísimo. Los dos que hemos probado, Toro 10 y Belicoso, Toro y Belicoso, creo que se llaman. No lo sé. Brutales. Buenísimo, de los mejores que hemos probado. También es verdad que no somos unos expertos, aceptamos, ya sabéis, recomendaciones. Y lo mismo con el tema del cristianismo y demás. Tuvimos más un cliente que nos recomendó no una peregrinación, era un retiro. Retiro espiritual. Un retiro espiritual que aún no lo hemos hecho, pero nos lo planteamos hacer. O sea, nos encanta eso, poder conversar con gente de fe, porque nosotros, evidentemente, repito, no somos el cristiano promedio que, bueno, va a misa, 4 tonterías, o el cristiano que se quiere meter en una secta y solo se comunica con gente. No, es verdad, no una secta, pero es que hay gente que solo se mueve con cristianos. Sí, al final es muy negativo, yo diría. ¿Vale? Nosotros, como digo, la mayoría de personas con las que nos hemos relacionado en nuestra vida son anticristo prácticamente. Sí. O sea, sí. Entonces nosotros este tema lo hablamos entre nosotros, pero coño, nos encanta cuando encontramos a alguien para hablar de forma abierta, lo mismo del Islam y lo mismo con otros. Nosotros... Sí, lo mismo, si viene algún musulmán y nos quiere explicar algo, quiere contarnos su experiencia, lo mismo un cristiano que nos quiere contar su experiencia, lo que sea, encantados de leeros en comentarios. Sin duda, la verdad. Eso es un placer, chaval, estar con vosotros, aquí con Jägermeister. Jägermeister. Mira ahí, mira lo que tiene la cruz, ¿eh? Mi licor favorito, de verdad. Me encanta. Parece más que el whisky, a mí no. Sí. A mí el Jäger no me gusta. A mí el Jäger me encanta, desde hace mucho tiempo. El Jäger igual bueno, yo me acuerdo cuando salía de fiesta, es más que el Jäger me metía absentazos, pero alguna vez me metía de absenta. Y dicen que el Jäger da muchísima resaca. Lo que te da la resaca. A ver, nosotros realmente hemos, excepto un año o dos, hemos bebido muy poco. Eso sí, ese año... Bueno, pero qué año o dos, ¿eh? Alejados del Señor estábamos. Nosotros íbamos con... Nosotros ni absenta. El absenta que te venden en España de 80 grados... Eso era agua. Le llamábamos el 95. Le decía tú, tomamos 95 y era en 95% alcohol. Era 95% alcohol. La cosa no es lo mismo, porque el etílico es 96, pero el tratamiento es distinto, ¿de acuerdo? Es el alcohol consumible. Pero nosotros estábamos tomando 95% de alcohol. Era increíble, loco. Yo ese año yo no sé cómo sobreviví todo. ¿Cómo sabía todo después de un chupito de 95? Todo era agua. Después de eso todo era agua. Te tomabas uno de vodka, lo que sea, y dices, pues esto no sabe nada. Yo de verdad ese año no sé cómo sobreviví, ¿eh? Me acuerdo un día, después de haber estado bebiendo un poco de 95 de espíritus, luego me tomé Soplica rojo y nunca he tenido una resaca mayor y se me irritó tanto, yo creo, que el sistema, ¿cómo se llama? El tracto que nada más que incluso tomar agua vomitaba. ¿Y qué pasó? Que empecé a vomitar rojo por el Soplica. Yo creo que iba un medio borracho o algo y digo, estoy vomitando sangre por sí, creo. Pero luego Porres lo vio y era además un rojo muy radiactivo y me dijo, tú, ya está. Pero yo estaba rayado, hermano. Fue brutal. Pero bueno, ese año fue concretamente el que nos alejamos de Dios. El que me alejé yo más de Dios. La verdad. Tú quedaste con un chico en Polonia, ¿no? Que era del camino, ¿no? ¿Fue ahí donde quedaste con un...? Sí, con Maciek. Pues sí, la verdad. Bueno, Polonia fue un punto de inflexión, ¿eh? Pero Cristo siempre tiene que estar con nosotros.